Buenos días con todos, mi nombre es Paola Jara y el día de hoy les voy a hablar acerca de la patología escrotal. Este trabajo en sí fue dirigido por el doctor Jorge Castillo. Antes de iniciar, en sí vamos a hablar de la importancia del tema. ¿Por qué es importante estudiarlo? Pues porque esta patología va a afectar a lo que son pacientes jóvenes. Nos referimos tanto a niños y también, ¿no es cierto?, lo que serían adultos jóvenes. Y esto en sí va a comprometer lo que sería la parte de la fertilidad del paciente. Entonces es muy importante de realizar un diagnóstico temprano basado en la clínica y las pruebas complementarias que son las imágenes y posteriormente también instaurar el tratamiento adecuado. Ya, a lo largo de esta presentación, ¿qué es lo que vamos a ver en primer lugar lo que son los datos epidemiológicos aquí en nuestro medio. También vamos a ver las técnicas de imagen que se utilizan en toda la parte del estudio de esta patología y vamos a hablar tanto de lo que son los síndromes escrotales agudos y también lo que son los síndromes escrotales crónicos. Ya, pues bueno, iniciamos. Antes vamos a ver lo que sería un recuento anatómico, ¿no es cierto?, para más o menos ubicarnos en la parte de lo que es el escroto y de los testículos. ¿Ya? ¿Qué es el escroto? El escroto es en sí una bolsa que es fibromuscular que básicamente va a contener lo que son tanto los testículos, también lo que sería el epidídimo y lo que sería el cordón espermático. ¿Ya? Este escroto está conformado por múltiples capas. En primer lugar, la capa más superficial vamos a tener, ¿no es cierto?, que es la piel, que si nos fijamos aquí, esta va a ser una bolsa, ¿no es cierto?, en sí que va a recubrir los dos testículos, en sí, sin haber una división en el centro, si no vamos a dividir en una parte derecha o una parte izquierda, sino más bien va a rodearla como un todo. Ya, por debajo vamos a tener lo que sería en sí la fascia dartos o lo que se llama también el músculo dartos, que esta, la que está marcada aquí de color verde. Ya. Y debajo de la fascia dartos vamos a tener lo que sería la fascia espermática externa, ya que esta fascia espermática externa va a tener también una interna, ¿no es cierto?, que va a ser la que está acá, debajo de este músculo. Y este músculo que está entre la fascia espermática interna y la fascia espermática externa se llama lo que sería el músculo cremastérico, ¿ya? Y por dentro sí vamos a tener lo que sería la túnica vaginal, que esta túnica vaginal tiene dos capas, tanto una capa visceral como una capa parietal, y entre las dos va a haber lo que sea una pequeña colección de líquido, más o menos unos 2 ml, ¿ya? Que va a permitir como tal que el testículo se mueva. ¿En qué punto es que se va a dividir como tal lo que sería en un compartimento derecho y un compartimento izquierdo? Es en la segunda capa, ¿ya? Aquí en lo que sería en esta capa del músculo dartos, entonces aquí vamos a tener que aquí va a formar un tabique, ¿no es cierto?, en sí, y este tabique intertesticular vamos a tener que darle un compartimento derecho y un compartimento izquierdo, ¿ya? En sí el testículo también vamos a tener que estar rodeado por lo que sería por la túnica albuginea, que esta túnica en sí va a recubrir la mayor parte del testículo, y en la zona en donde no está recubriendo como tal el testículo, vamos a tener que este se va a invaginar y va a formar lo que sería el mediastino testicular, en donde va a salir lo que son los vasos deferentes, lo que sea los vasos deferentes, también vamos a tener lo que son los vasos sanguíneos y etcétera. Ya, entonces tenemos eso. Y después, para hablar ya como tal de la anatomía del testículo, tenemos que tener en cuenta que el testículo, ¿no es cierto?, en su eje longitudinal mide más o menos de unos 3 a unos 5 centímetros, y en el transversal vamos a tener, o el ancho más bien mide de unos 2 a unos 4 centímetros, que son las medidas normales, ¿ya? El testículo va a tener lo que son algunos tabiques, ¿no es cierto?, que si nos fijamos aquí van a separar lo que son estos pequeños lóbulos. Estos se llaman los tabiques interventriculares, ¿ya? Y estos de aquí van a contener lo que son los túbulos seminíferos. Ya, estos túbulos seminíferos va a ser el lugar en donde se van a producir lo que son los espermatozoides, y estos en sí van a migrar a través de los túbulos rectos, que son aquí los que les estoy mostrando con esta imagen, a la red de testis, que esta red de testis en sí a la vez, ¿no es cierto?, va a enviar el contenido a través de lo que son de los conductos eferentes hacia lo que es el epidídimo, que este epidídimo, ¿no es cierto?, se encuentra en la parte posterior y lateral del testículo, y que va a contener, mide más o menos de unos 7 a unos 6 centímetros, ¿ya? Y tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Tenemos la cabeza, que es la porción más larga, el cuerpo y la cola. La cola en sí se va a continuar con lo que sería con el conducto deferente, ya que va a, ¿no es cierto?, continuar, si va a entrar en lo que sería el cordón espermático. Ahora sí hablemos de lo que es el contenido del cordón espermático. El contenido en sí del cordón espermático, vamos a tener, ¿no es cierto?, que son las arterias, tanto las testiculares como lo que serían en sí, vamos a tener la arteria deferencial, que va a ser la encargada de irrigar lo que es la parte aquí del conducto deferente, lo que son en sí también las arterias cremastéricas y lo que sería el plexo venoso pampiforme, que, ¿no es cierto?, va a dar lugar a lo que son las venas testiculares, tanto derecha como la izquierda, ¿ya? Aquí también vamos a tener que va a pasar lo que son las estructuras nerviosas y lo que son los vasos linfáticos, ¿ya? Y este en sí se va a extender desde lo que es hasta lo que sería el anillo inguinal, ¿ya? Ahora hablemos de la parte de la vascularización del testículo, que es muy importante porque puede estar afectada en varias patologías. Iniciamos con que lo que sea el testículo como tal va a estar irrigado por las arterias testiculares, que son netamente ramas de la aorta, ¿no es cierto?, que se origina más o menos por debajo de las arterias renales, y estas en sí van a irrigar la mayor parte del testículo. Ya, también vamos a tener lo que son las arterias, lo que serían las arterias deferenciales y las arterias cremastéricas, que son ramas en sí de la arteria epigástrica inferior y de la arteria vesical superior respectivamente. Ya.
En el cuanto al drenaje venoso, como recordamos aquí, salen, ¿no es cierto?, lo que sería las venas, ¿no es cierto?, que va mediante el plexo pampiforme. Va a dar lugar a las venas escrotales tanto derechas como lo que es en sí la parte izquierda. Y aquí, ¿no es cierto?, hay lo que es una diferencia, por así decirlo. Las del lado derecho van a drenar directamente en la vena cava inferior, mientras que las del lado izquierdo en la vena renal izquierda, ¿ya? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en ciertas patologías, como el varicocele, ¿no es cierto?, vamos a tener que ver que las masas abdominales o lo que sea la parte renal van a influir en esta patología. ¿Ya? Algo también muy importante es que tener en cuenta lo que son los apéndices. Estos apéndices, ¿qué son? Son remanentes del desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, que derivan tanto de lo que son de los conductos de Wolff y los conductos de Muir, ¿ya? Entonces aquí los de mayor importancia clínica son dos. Tenemos el apéndice testicular, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí, como vemos en la imagen, en la parte superior y lateral de lo que es el testículo, y el apéndice epididymario, que encontramos, ¿cierto?, en la parte del epidídimo, ¿ya? Entonces, el apéndice testicular también se le conoce como la hidátide de Morgani. Estos de aquí pueden sufrir lo que son algunas patologías, como lo que son en sí torsión, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuanto a la patología escrotal, tenemos que las causas pueden en sí ser varias, ¿no es cierto? Hablamos de que podemos tener una causa inflamatoria, tanto de lo que sería del testículo como del escroto. También puede ser por una causa infecciosa o lo que sea una causa vascular, que se comprometa lo que son las estructuras vasculares, o lo que sería también los traumatismos, que en sí vamos a tener que va a abarcar todo, compromiso vascular, una inflamación, etc. Algo que nos faltó mencionar, que es muy importante, es la vascularización del escroto. El escroto está más bien irrigado por las arterias escrotales anteriores y lo que son las arterias escrotales posteriores, que las anteriores son ramas de la femoral y las posteriores de la ilíaca interna, ¿ya? Y también se complementa con la irrigación por parte de las arterias cremastéricas, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos en cuenta esto, vamos a hablar de qué es una patología escrotal. En sí, la patología escrotal es una afección que va a afectar lo que sea las diferentes estructuras del escroto. Puede ser tanto intratesticulares como lo que son extratesticulares. Y este de aquí tiene una gran incidencia en la población, especialmente en pacientes jóvenes y lo que son los niños, ¿ya? Las causas son múltiples, como ya vimos acá, hablamos de una inflamación, de una infección, de los traumatismos o incluso las causas neoplásicas. Podemos dividirlas en dos grandes grupos, que son la patología aguda y la patología escrotal crónica, ¿ya? Empecemos por la aguda. La aguda en sí vamos a tener que requiere una evaluación urgente. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener una afección que va a comprometer mucho lo que sería el estado general del paciente. Hablamos, ¿no es cierto?, que los signos característicos en cuanto a la clínica son dolor, desintegración abrupta, que es decir, que empieza en ese momento. También tenemos que tener lo que son síntomas sistémicos, como lo que son las náuseas, los vómitos, y en el caso de que tengamos inflamación o infección, inclusive puede dar fiebre y lo que son la parte de los escalofríos, ¿ya? También en la parte de lo que sea en sí del escroto podemos encontrar lo que sería inflamación, los signos básicos, lo que es inflamación, rubor, tumefacción, etcétera, ¿ya? Y este es importante el diagnóstico porque nosotros tenemos que instaurar lo que son medidas y rápidas en ese momento. Hablamos tanto de medidas clínicas como lo que sean en sí las medidas quirúrgicas. Dentro de este grupo, ¿cuáles son las más representativas? Hablamos de la torsión testicular, ya, o sea, del cordón espermático como tal, o de lo que son en sí de los apéndices. Y también aquí, en tercer lugar, tenemos lo que sea la orquiepididimitis, que juntas estas tres representan el 95% de todas las patologías escrotales agudas, entonces las que más debemos de tenerlas en cuenta, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es en sí la patología escrotal crónica, que estas de aquí, en sí, el diagnóstico y el tratamiento son un poco más largos e insidiosos. Hablamos de aquí, podemos tener lo que son en sí masas, también podemos hablar de lo que son en sí de las inflamaciones o de alteraciones como tal del tejido, ¿ya? Aquí el diagnóstico en sí es un poco más dificultoso. ¿Por qué? Porque básicamente el paciente no tiene como tal síntomas clásicos, como teníamos acá, que se instauran en ese momento y hacen que el paciente acuda a consulta, sino más bien, la mayoría de las veces, hablando de las neoplasias, no causan como tal mayor sintomatología, entonces el paciente no sabe lo que tiene hasta que haya mayores complicaciones, como lo que sea, en el caso de las neoplasias puede llegar a una metástasis, y ahí recientemente vamos a buscar lo que sea la causa de esta metástasis y encontramos que es un origen testicular, ¿ya? Y se presenta bastante en lo que son los pacientes jóvenes, entonces por eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir ver tanto la parte de lo que sería de la evaluación de la patología y proyectarnos como tal la evaluación y la intervención que vamos a tener en cuanto al paciente. También incluye aquí lo que son medidas quirúrgicas o lo que son medidas no quirúrgicas, ¿ya? Aquí más o menos vamos a tener lo que sea la prevalencia en nuestro medio, ¿no es cierto? En sí vamos a tener en la parte de Ecuador y en la parte que vamos a tener a nivel mundial, ¿ya? Al hablar del síndrome escrotal agudo, nosotros tenemos que la prevalencia como tal es más o menos de 1 por cada 4.000 varones menores de 25 años. Entonces aquí vamos a ver que hay una gran tendencia, ¿no es cierto?, a afectar a pacientes bastante jóvenes, ¿ya? Y de todos estos de aquí, la torsión testicular representa más o menos de 3.8 de cada 100.000 habitantes hombres menores de 18 años, ¿ya? Entonces de esta manera
etcétera, esta es la principal afección que vamos a tener. Y algo muy importante en donde vamos a tener en cuenta la importancia de este estudio es básicamente que es la principal causa de lo que sería en sí de la pérdida testicular en lo que son en pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces, hablando ya como tal de los niños por su lado, vamos a tener que lo que es la torsión de la testicular, o lo que sea más bien la torsión del cordón espermático, va a representar entre un 10 a un 15% de todas las patologías escrotales en todos los niños, ¿ya? Y de todos estos de aquí, el 42% derivan en lo que sea en pérdida testicular. Entonces, es muy importante que realicemos un diagnóstico temprano para poder tener la intervención médica necesaria en ese momento, y de esta manera conservar lo que sea tanto la fertilidad del paciente, ya mediante lo que sería evitar la orquitectomía, ¿ya? Entonces, y al momento que ya nos centramos en lo que es la parte de Ecuador, ¿qué tenemos? Tenemos datos que se extrapolan de la parte, nacional con lo que sería con el ámbito global. ¿Por qué? Porque tenemos que la primera causa es la torsión testicular, llegando hasta un 62%. Y esto obviamente va a afectar a pacientes jóvenes, donde cual tenemos que de todos los pacientes que tienen la torsión testicular, vamos a tener que más del 50% fueron pacientes jóvenes. Y la segunda causa tenemos lo que sería la orquitis y la epididimitis, que representan más o menos un 28.3%, que también es un porcentaje bastante considerable. Todos estos datos en sí, ¿no es cierto?, les sacamos de un hospital de lo que es en sí del IES. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a tener lo que sería el síndrome escrotal crónico. El síndrome escrotal crónico, como tal, nosotros tenemos que va a afectar mucho, especialmente a pacientes, ¿no es cierto?, que tienen predisposición, como por ejemplo a pacientes que luego de la vasectomía, ¿no es cierto?, afecta más o menos entre un 15 al 19% de lo que sería el dolor escrotal crónico, que tenemos que encontrar la causa como tal de este dolor, ¿no es cierto? Y de todos estos vamos a hablar de las posibles causas, que son en sí las más comunes. Empezamos con el varicocele, que es la lesión extratesticular más común, llegando, ¿no es cierto?, hasta un 40% en pacientes, ¿no es cierto?, en sí, que vamos a tener a nivel global, ¿ya? Luego le continúa el hidrocele, que el hidrocele en sí puede ser, al momento de hablar de un síndrome escrotal crónico, está asociado bien, como vamos a ver más adelante, puede tener una causa primaria o una causa secundaria, pero sin embargo vemos que el porcentaje es bastante alto, llegando a un 35.21%, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es en sí la hernia escrotal, ¿ya? Y algo muy importante aquí son lo que serían las neoplasias, ¿ya? A este grupo de patologías también se le conoce como lo que son síndromes escrotales no agudos, ¿ya? Básicamente donde tenemos que el dolor escrotal va a estar más de lo que son en sí de 6 semanas, ¿ya? El cáncer de testículo aquí es bastante frecuente. Obviamente, ¿no es cierto?, es más común en pacientes jóvenes, que hablamos más o menos entre los 15 y los 34 años. Y la incidencia como tal de este tipo de neoplasia aumentó mucho en los últimos años. Incluso actualmente en Estados Unidos, según encontré un artículo, se pronosticó más o menos que en este año 2025 vamos a tener diagnósticos aproximadamente unos 9.720 casos, y de ellos un porcentaje considerable, que sería el 600 hombres, van a morir por esta causa, ya que tenemos un diagnóstico tardío cuando el paciente iba a tener metástasis. En Ecuador, los datos también se extrapolan. Tenemos que la principal causa es el varicocele, representando un 15%. Pero algo muy importante que encontré aquí es que lo que es en sí la prevalencia aumenta muchísimo más en hombres que tienen problemas de fertilidad, llegando inclusive a un 45%, ¿ya? El cáncer testicular tiene, ¿no es cierto?, una alta incidencia. Tenemos básicamente lo que sea 2.6 por cada 100.000 habitantes, y es muy frecuente, como les dije, en pacientes jóvenes que están en edad reproductiva, ¿ya? Entonces, ahora sí, entrando al ámbito de lo que ya es la parte imagenológica, nosotros vamos a las técnicas de imagen. Tenemos en cuenta que lo que es el testículo y el escroto en general son estructuras bastante superficiales. Entonces, de lo que son, ¿cuál es la principal técnica de estudio? Es la ecografía, ¿ya? Básicamente evalúa tanto lo que sea la patología escrotal aguda, que es la primera línea, y también puede ayudarnos con la patología escrotal en sí no aguda. Aquí tenemos las diferentes modalidades. Tenemos la ecografía simple, podemos aplicarle también lo que son contrastes, y la ecografía Doppler. La ecografía simple básicamente nos va a ayudar a ver, ¿no es cierto?, lo que sería la estructura anatómica, si está normal o si hay alteraciones, como lo que sería, ¿no es cierto?, inflamación, lo que son quistes, etc. Y el ecodoppler nos va a ayudar a ver lo que sería el flujo sanguíneo en los tejidos, ¿ya? Y en la parte de los contrastes ecográficos es mucho más utilizado más que nada en lo que son en sí en pacientes con patologías escrotales agudas, ¿ya? Dentro de lo que es la ecografía tenemos que tener en cuenta un protocolo que es bastante importante, que tiene 3 partes. En primer lugar tenemos la posición del paciente, que el paciente debe estar en decúbito supino, y de ahí vamos con el equipo. El equipo obviamente debe ser de alta resolución, y como hablamos en estructura superficial, generalmente se utilizan lo que son transductores lineales de alta frecuencia, más o menos unos 7, unos 15 MHz, ¿ya? Y vamos a tener las técnicas de estudio. En cuanto a la técnica de estudios, nos referimos a la manera en la cual se va a desarrollar el estudio. Por ejemplo, vamos a tener cierto que en primer lugar debemos de comparar lo que son en sí los dos testículos, tanto el afectado como lo que es el sano, por así decirlo. Y el estudio siempre va a iniciar por el lado sano.
Algo muy importante es que siempre debemos de comparar la ecogenicidad de lo que son en sí de los dos testículos, y también debemos de tener en cuenta que en pacientes jóvenes, ¿cierto?, en la pubertad o antes de la pubertad, generalmente la ecogenicidad de los testículos es en sí menor. En pacientes en donde tengamos, ¿no es cierto?, en sí la sospecha de lo que más bien ya encontramos lo que es un varicocele, siempre, ¿no es cierto?, vamos a tener que estudiar esto con lo que sea con la maniobra de Valsalva o incluso con el paciente en bipedazación. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a aumentar la presión intraabdominal y vamos, ¿no es cierto?, en sí a que sea más notorio como tal esta patología. Ya, eso, y también tenemos que es muy importante buscar lo que son masas abdominales cuando encontramos esto en los pacientes. También, ¿no es cierto?, en los casos de lo que sería de la torsión testicular es muy importante la modalidad de ecodoppler. En los casos de lo que son en sí de las neoplasias es muy importante determinar si hablamos de una neoplasia intratesticular, lo que sea extratesticular, entre esto. Entonces, todas estas consideraciones hay que tener en cuenta dentro de la técnica de estudio. ¿Por qué? Porque de aquí va a depender mucho los resultados que vamos a obtener y el diagnóstico del paciente y la posterior cierto tratamiento del mismo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las diferentes técnicas de lo que sea en sí de estudio que nos recomiendan. Ya, la segunda técnica es la resonancia magnética. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Tiene una alta resolución, ¿no es cierto? Por eso básicamente se utiliza en casos en donde la ecografía no es concluyente. Ahí es la única razón en que vamos a utilizar, y generalmente nos ayuda a ¿qué? Para ver lo que sería, para determinar si una patología es intratesticular o extratesticular. Siempre y cuando esto no lo hemos podido realizar en lo que es en la ecografía, generalmente utilizan las neoplasias en sí para ver lo que sería la captación al contraste, lo que es en sí la heterogenicidad de la neoplasia, etcétera. ¿Ya? Y por último tenemos la TC. La TC en sí es una técnica bastante limitada en la parte de lo que se diría del escroto, porque se tiene para lo que son en sí 4 consideraciones específicas. En primer lugar, para la parte de la criptorquidia, es decir, los testículos que no han descendido. Cuando queremos estadificar lo que sería un cáncer testicular, es decir, vamos a ver lo que sea la afección de lo que son de estructuras adyacentes, de lo que son en sí de los ganglios, o cuando ya haya metástasis, y para lo que son las hernias inguinoescrotales gigantes y para la gangrena de Fournier. Básicamente estas son las 4 indicaciones de lo que sean más específicas de lo que es de la TC. Ya, en sí, en todo esto de la ecografía, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, que es la principal línea para o sea, en todo paciente que tenga patología escrotal, la primerita lo que se va a hacer es la ecografía. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos, ¿no es cierto?, que es de bajo costo, mayor accesibilidad, hay unos diferentes centros de salud, tanto hablando, ¿no es cierto?, en sí lo que son subcentros, los hospitales ya, ¿no es cierto?, en sí regionales, entonces es algo muy importante. Y va a ser una técnica también que con su uso, aunque sea simple, siempre nos va a ayudar a diagnosticar la mayor parte de patologías escrotales. ¿Y para qué? Para dar el posterior tratamiento, ¿no es cierto?, adecuado al paciente, de esta manera realizar lo que sea una buena atención. ¿Ya? Aquí más o menos había colocado, ¿no es cierto?, en sí un video en donde vamos a tener, lo voy a tratar de resumir para cuestiones de este video, pero ya les dejo aquí el link para que puedan accederlo, ¿no es cierto?, y verlo. Pero aquí nos habla de la importancia de la ecografía, ¿no es cierto?, en sí, específicamente en la parte testicular. Nos dice que tiene varias modalidades, incluyendo lo que es en sí la modalidad Doppler, ¿no es cierto?, que nos ayuda a ver lo que es el flujo sanguíneo, lo que sería en sí la modalidad simple para comparar la ecogenicidad de los testículos, y, ¿no es cierto?, que nos sirve para varias patologías, incluyendo las más comunes que tenemos en el caso de los agudos para los niños, las torsiones del apéndice testicular, lo que son en sí la orquiepididimitis, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería la parte de las neoplasias, nos ayuda, ¿no es cierto?, muy bien a diferenciar si es una neoplasia intratesticular o extratesticular, y en sí eso, y también para lo que es el varicocele, que es una técnica muy importante de elección, y en sí también nos menciona, ¿no es cierto?, que es una técnica operador dependiente, pero siempre y cuando se le aplique el protocolo que ya les mencioné, tenemos una buena posición del paciente, también, ¿no es cierto?, en sí con las consideraciones especiales de comparar lo que son los dos testículos, la ecogenicidad, de explorar tanto en el eje longitudinal como lo que sería en su eje transversal, y además de eso, teniendo lo que son los equipos adecuados, vamos a tener, ¿no es cierto?, como tal, el diagnóstico, la respuesta a la mayoría de los problemas que se presentan en la diaria práctica laboral como tal. Ya, entonces esto es en resumen, pero sí ya les dejo aquí el video para que puedan verlos. Ya. Continuando con lo que se en sí con esto, vamos a empezar ya con lo que son con las patologías, pero para eso en primer lugar vamos a ver cómo se ve una ecografía normal. Una ecografía normal vamos a tener lo que se en sí la parte de lo que es de las cubiertas escrotales, que vamos a tener más o menos, deben de medir de 2 a 7 milímetros en consecuencia de la contracción de lo que son en sí de los músculos que están dentro de las cubiertas escrotales, ¿ya? Y también obviamente si hay inflamación, ¿no es cierto?, si hay lo que sea acumulación de lo que sería en sí de algún contenido líquido, vamos a tener obviamente que va a aumentar esto y ya vamos a tener lo que son en sí patologías, ¿ya? En cuanto también tenemos que diferenciar lo que son el testículo, que nos vemos aquí, ¿no es cierto?, tanto en lo que sería en su eje longitudinal como en su eje transversal. Vamos a ver que sea homogéneo, que sea ecogénico, o más bien que sea isoecogénico a lo largo de todo lo que sería el testículo, que no haya quistes, que no haya calcificaciones, etcétera. Ya, también vamos a ver lo que es en sí el epidídimo, que como les dije se encuentra en la parte superior y lateral de lo que es en sí del testículo. Obviamente en las otras maneras tenemos que ver lo que es el epidídimo en su cabecita, el cuerpo y la cola. También vamos a tener, ¿no es cierto?, que ver que esta línea como tal que va
vemos aquí que recubre el testículo, es lo que es en sí la línea albuginea, y posteriormente vamos a tener lo que son en sí, lo que son en sí los procesos vaginales, que estos de aquí en sí van a rodear lo que sea el testículo y pueden contener una pequeña cantidad de líquido, como ya les mencioné, y generalmente se acumula por aquí, en la unión entre lo que es el testículo y el epidídimo. Y siempre que encontremos ahí una pequeña zona anecoica, ¿no es cierto?, que corresponda con el líquido, no debemos sospechar, ¿no es cierto?, en sí malignidad, puesto que esto es lo que es el líquido que permite como tal la movilidad del testículo, ¿ya? Entonces, así también tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, que no se encuentren lo que son vasos torsionados, etcétera, ¿ya? En otra, ¿no es cierto?, dentro de la ecografía normal, también lo muy importante es utilizar la modalidad Doppler. ¿Para qué nos sirve? Para ver lo que sería en sí el flujo sanguíneo, tanto de lo que son de los testículos, de estructuras extratesticulares, por ejemplo, el epidídimo, o ya lo que serían en sí las cubiertas escrotales, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos que comparar tanto la de un lado como la del otro, para ver que no hay una disminución de lo que sería en sí de la parte de la irrigación, o que haya, ¿no es cierto?, en un lado irrigado, en otro lado que no esté irrigado, etc. Siempre vamos a comparar lo que son en sí los dos testículos, ¿ya? Después en sí vamos a empezar ya con lo que es con la patología escrotal aguda, ¿ya? Esta patología escrotal aguda, ¿no es cierto?, aquí más o menos cosas que ya les había mencionado, vamos a tener, ¿cierto?, que se caracterizan, ¿por qué? Por un cuadro súbito, obviamente que puede afectar tanto lo que es al escroto o lo que sería el escroto en general, tanto la parte de las cubiertas escrotales como lo que sería el testículo, el epidídimo, etc. Lo que más resalta de esto son dos características principales, el dolor y lo que sería en sí la inflamación, que son agudas, o sea, súbitas, ¿ya? De manera que van a constituir lo que pueden ser bien una urgencia o lo que sería una emergencia médica debido, ¿no es cierto?, a lo que esté pasando. Incluso, ¿no es cierto?, una misma patología como la torsión del apéndice testicular pueden ser una urgencia o una emergencia dependiendo del grado como tal que tengamos de torsión. Entonces, el objetivo en sí de esto de aquí, de la imagenología, es realizar un diagnóstico preciso, rápido, ¿no es cierto?, para conservar lo que es la viabilidad del testículo, ya que obviamente, como vamos a ver más adelante, muchas de las patologías dependen del tiempo en el que transcurre entre la instalación del cuadro y el posterior diagnóstico, ¿ya? Y lo que más utilizamos aquí son las dos, la ecografía con su modalidad Doppler para ver lo que sería en sí si hay vascularización o no hay, y esto en sí van a determinar el tipo de manejo. Ya muchas de las veces vamos a tener lo que sería la ecografía con contraste, que tiene lo que sería en sí un buen valor diagnóstico, ¿ya? Entonces, dentro de lo que sea el primer tema en la patología escrotal aguda, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la torsión testicular, que si nos fijamos aquí en la imagen es bastante ilustrativa. Vamos a tener esto que hace referencia a la rotación del cordón espermático en su propio eje. Tenemos que el grado de rotación es muy variable. Podemos hablar de la rotación de 90 grados hasta 720 grados, ¿ya? Entonces, y dependiendo de este grado, o sea, de rotación o el número de vueltas que tengamos, ¿cierto?, que del cordón espermático, y también del tiempo entre lo que sería la torsión y lo que sería las medidas de tratamiento que tenga el paciente, va a depender la viabilidad de lo que sea en sí del testículo y la afección. Por ejemplo, podemos tener lo que sean afecciones como lo que sean isquemia, ¿no es cierto?, lo que sería el hidrocele, etcétera. Vamos a tener lo que van a complicarse. Y en los casos como tal más graves, podemos llegar incluso a perder lo que es el testículo. Esta patología es bastante común en lo que son en pacientes jóvenes, principalmente lo que son en los niños. ¿Cómo se va a presentar en los niños? En los niños generalmente se da como un dolor súbito que aparece cuando el niño está durmiendo, entonces se levanta y, ¿no es cierto?, empieza a tener dolor. Y esto obviamente se va a caracterizar también por signos de lo que sea inflamación, de edema, calor. Entonces tenemos que va a tener como tal esta sintomatología y constituye, ¿no es cierto?, como les mencioné, es una emergencia médica, ¿no es cierto?, que debemos de tener en cuenta porque va a afectar mucho la parte de lo que es de la reproducción, ¿no es cierto?, en la parte de los varones, ¿ya? ¿Cómo se define? Nosotros tenemos que, como consecuencia de la rotación del cordón espermático, si recordamos, esto tenía lo que son las estructuras vasculonerviosas, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, vamos a tener lo que sea una ausencia del flujo en el testículo torsionado, mientras que en el testículo contralateral vamos a tener que todavía se preserva lo que sería en sí el flujo, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, se puede decir más o menos que hay lo que sea un esquema o una secuencia en cuanto a la afectación de la vascularización. En primer lugar, lo que se va a afectar es el retorno venoso, ¿ya? Luego va a disminuir el flujo arterial y posteriormente vamos a tener una isquemia tisular, en donde básicamente si ya llegamos a etapas muy tardías, vamos a tener que pueden llegar, como ya les dije, a la pérdida testicular, ¿ya? Entonces, esto aquí ya les mencioné, ¿no es cierto?, que es muy importante tener en cuenta lo que es el número de vueltas y también el tiempo de evolución, porque esto va a determinar lo que sea en sí en la isquemia o el grado en sí de isquemia que podemos tener en el paciente, ¿ya? En sí aquí más o menos tenemos un esquema de cómo tratar a los pacientes que tienen lo que sería esta torsión del cordón espermático, pero aquí vamos a tener, ¿cierto?, lo que sería la valoración. Empecemos con la clínica. ¿Por qué? Porque es muy importante, necesito recordar que todas las técnicas de imagen que tenemos y en las diferentes patologías son un complemento a la parte clínica, porque en primer lugar es muy importante que sepamos, ¿no es cierto?, más o menos tengamos la sospecha diagnóstica para que confirmemos con la parte de lo que son en sí de las imágenes. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Obviamente el dolor escrotal, que va a ser unilateral o más bien focalizado
localizado en uno de los dos lados, vamos a tener tumefacción y puede contener lo que son síntomas como lo que son las náuseas y los vómitos. Aquí algo muy importante es que generalmente no hay fiebre, ¿ya? Y, ¿no es cierto? También tenemos en parte de la semiología, tenemos un signo clínico que es el signo de Penn negativo. ¿A qué se referencia este signo de Penn? Básicamente al momento de levantar el testículo, vamos a ver si el dolor pasa o no pasa. Y en este caso el dolor continúa, entonces tenemos que es un signo de Penn negativo, ¿ya? Entonces, posteriormente tenemos lo que sería el protocolo de lo que sería en sí del tratamiento de los pacientes con torsión de la apéndice testicular. En primer lugar, tenemos, ¿no es cierto? Si el paciente ya viene con una clínica que nos sugiere una torsión testicular, de inmediatamente vamos a dar lo que sería la interconsulta y que se vaya para una exploración quirúrgica. Entonces ya como que, ¿por qué? Porque necesitamos preservar, como les dije, la viabilidad del testículo. Pero en el caso en que nosotros tengamos nuestras dudas, es aquí en donde vamos a realizar lo que son los estudios, que tenemos lo que sería el Doppler con su modalidad, la ecografía con su modalidad Doppler. Y aquí tenemos dos opciones. En primer lugar, en donde veamos nosotros que hay ausencia del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y la torsión de lo que sea testicular, inmediatamente vamos a dar lo que sea para una exploración quirúrgica. Pero en el caso de que nosotros veamos, ¿no es cierto?, que haya flujo normal, ¿no es cierto?, que la consistencia sea normal, que no haya lo que sea el signo del remolino, que es muy característico de la torsión testicular. Entonces podemos decir que, y obviamente hay lo que son signos de inflamación y estas cosas, si no podría ser una torsión del apéndice testicular, más bien podría ser una, no sería una torsión testicular, sino más bien una torsión del apéndice testicular. Y esto obviamente vamos a tener que ver si es o no es esto. Ya obviamente también tiene lo que son signos ecográficos que ya les vamos a mencionar más adelante. Ya, entonces ahora sí vamos con lo que son con la parte de los hallazgos ecográficos. ¿Cómo vamos a tener lo que son estos hallazgos ecográficos? Se dividen en dos partes. La parte de lo que son de los tempranos, más o menos que son menos de las 6 horas, iniciamos más o menos a las 4 horas, ¿ya? Y los hallazgos tardíos, que ya tenemos a las 24 horas o más, ¿ya? En primer lugar, en la parte, cuando tenemos, se realiza una ecografía en etapas iniciales, generalmente no vamos a encontrar mayor alteración a comparación, pero con lo que es con la ecografía tardía. Sin embargo, sí podemos encontrar lo que sería una disminución de la ecogenicidad, de manera que el testículo va a estar, ¿no es cierto?, más heterogéneo y, ¿no es cierto?, también un poco más agrandado. Como vemos aquí, ¿no es cierto?, en esta imagen, aquí tenemos lo que sería un testículo normal y acá tenemos el testículo torsionado, donde vamos a tener, ¿cierto?, que hay una heterogeneidad en todo lo que es el testículo. Vamos a ver, ¿cierto?, que hay una hipoecogenicidad. Y si nos fijamos, hay un aumento del tamaño, ¿no es cierto?, en sí, de lo que en sí del testículo, y esto en sí va a corresponder, ¿no es cierto?, a que está algo edematoso, y, ¿no es cierto?, eso. Y aquí tenemos también, ¿cierto?, que podemos observar que el mediastino va a estar en sí verticalizado, ¿ya? Acá vamos con la parte más tardía, ¿no es cierto?, que hablamos de 24 horas o incluso más, que en muchos de los casos podría presentarse. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, que hay un aspecto muchísimo más heterogéneo. Como si nos fijamos aquí en las flechas, se va a ver, ¿no es cierto?, en sí lo que sea, el edema va a ser mucho más marcado, y vemos que, ¿no es cierto?, tenemos zonas de hiperecogenicidad, zonas hipoecogénicas, y así estas están entremezcladas, tiene un aspecto muy heterogéneo, ¿ya? También vamos a ver lo que sea el signo del remolino, que le podemos ver aquí, ¿no es cierto? Esto se ve, ¿no es cierto?, como el testículo va a estar torsionado sobre su propio eje. Entonces, no tenemos básicamente que aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sería este signo del remolino, es para ver cómo el apéndice, el cordón torsionado en sí va a dar vueltas sobre su propio eje. Entonces vamos a poder observarlo aquí. Y es así, ¿por qué se nota? Porque estas zonas que están más, tiene un aspecto heterogéneo, obviamente, ¿no es cierto? Y estas zonas que son en sí más hiperecogénicas se deben, ¿no es cierto?, a la inflamación que tiene. Recordemos que también son estructuras que están rodeadas por tejido graso, entonces básicamente vamos a dar este contraste como tal en la parte de color, porque normalmente, como observaríamos en la ecografía, es, ¿no es cierto?, la grasa que está rodeando y dentro deben tener múltiples estructuras tubulares, pero en este caso, como está torsionado, entonces vamos a ver lo que es así como se da las vueltas, ¿ya? Eso, y aquí tenemos, ¿cierto?, otra imagen que principalmente es, ¿cierto?, en una etapa temprana, en donde les puse más o menos para ver cómo en el testículo derecho vamos a tener, ¿cierto?, un aumento del tamaño del testículo. Aquí tenemos ciertas áreas de hipoecogenicidad y está más bien heterogéneo el testículo a comparación con el del lado izquierdo. Este es un corte axial y este es el mismo paciente pero con un corte longitudinal. También vamos a ver, ¿no es cierto?, obviamente que el tamaño del testículo es mayor, ¿no es cierto?, del lado torsionado que del lado no torsionado, y hay como tal una heterogeneidad en cuanto a la parte de acá. Y también se asocia, ¿cierto? Ya vemos que hay pequeñas acumulaciones aquí, ¿no es cierto? Si nos fijamos, ya hay líquido, entonces podríamos tener lo que sería ya un hidrocele reactivo, perdón, a la torsión testicular, ¿ya? Eso, y, ¿no es cierto?, aquí solamente es para comparar con el lado contralateral. Ya, entonces vamos a ver lo que es en sí la simetría más que nada. Algo muy importante que les dije, ¿no es cierto?, que iba a abarcar a todos pacientes con la sospecha de la torsión testicular es de la modalidad Doppler. Este de aquí es un método diagnóstico que tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 100%. Siempre se debe realizar a todos pacientes que tengamos sospecha de lo que es de la torsión testicular. ¿Qué es lo que vamos a ver en la ecografía? En la ecografía vamos a ver, ¿no es cierto?, una ausencia del flujo sanguíneo a nivel del testículo que está torsionado. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de lo que sea en sí del cordón espermático, entonces no va a pasar lo que sea el flujo sanguíneo, entonces vamos a tener lo que sea como tal que hay una ausencia. Y vamos a tener también un aumento del flujo sanguíneo en la parte, en los tejidos adyacentes.
Aquí si nos fijamos, ya te hablamos de lo que es ausencia de flujo sanguíneo en lo que es en el testículo, y acá podemos ver que hay una ausencia en lo que es en el epidídimo. Sin embargo, los tejidos adyacentes tienen cierto aumento de lo que sea una hiperemia reactiva, se le llama, ¿ya? Y este es un criterio diagnóstico como tal para esto, ¿ya? Y aquí si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, entonces que en el lado derecho sí hay lo que sea vascularización, y en el lado que está torsionado, en donde tenemos las manifestaciones clínicas, no hay vascularización. Entonces este es un criterio, obviamente decimos, así hay una torsión de la apéndice testicular, entonces mandamos cierto inmediatamente para la valoración por el especialista. Ya, eso, entonces aquí, ¿no es cierto? Como les dije, como parte del protocolo es comparar siempre el testículo sano con el testículo sano para ver tanto la ecogenicidad como la vascularización. Ya, y aquí en sí, ¿no es cierto? Cuando ya va a pasar la presentación, podemos ver también lo que sería un videito que nos muestra más o menos la ecografía de esta misma ecografía, ya, la realización como tal. Aquí en sí, ¿para qué puse esta imagen? Es la misma, más bien tiene la misma implicación que la pasada, pero les puse más o menos para ver. Aquí tenemos, ¿cierto? Cuando tenemos lo que está torsionado como tal, vamos a tener nosotros que la disminución del flujo sanguíneo es muy notoria, entonces también tenemos lo que sea alteraciones y hay como tal hipocogenicidades, etcétera, pero aquí luego de la distorsión como tal del testículo vamos a ver que hay un aumento del flujo sanguíneo, entonces esto es como tal una hiperemia reactiva, entonces vamos a tener, ¿cierto? Un aumento del flujo sanguíneo, entonces por eso les puse como tal para que podamos ver cómo luego de la distorsión vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo, y esto se da como tal como una condición fisiológica debido, ¿no es cierto?, a la isquemia que ya sufrió el tejido, entonces luego vamos a tener lo que tiene un modo de compensación, ¿ya? Luego tenemos aquí, les puse una diapo específicamente para explicar lo que sea el signo del remodelino, que lo que sea en sí el nombre, que es la misma que vivimos, pero en sí les puse para más o menos verla, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que, aquí se trata de lo que sea el testículo izquierdo, en donde tenemos una disminución de la ecogenicidad, como ya mencionamos, y, ¿no es cierto?, va a tener lo que son curvas, que estas curvas van a estar, ¿no es cierto?, en comparación con el testículo derecho, y van a sugerir lo que son la isquemia, y es el signo del remolino, ¿ya? Y aquí igualmente es la misma imagen, solamente que con la aplicación del Doppler, entonces no vamos a ver lo que se hiperemia de los tejidos reactivos, y aquí, como es del lugar de la torsión, sí podemos observar lo que sea flujo sanguíneo que está acumulado, o sea, porque al momento que se torsiona, lo que sea dentro de la torsión, va a ser que se acumula lo que sea en sí la sangre, ¿ya? Ya, y aquí nos tenemos básicamente el testículo va a estar disminuyendo, pero en sí lo que vemos aquí es dentro de la torsión, como les dije, es donde va a estar el flujo sanguíneo y va a dar lo que sería el signo del remolino. Ya para finalizar la parte de la torsión del cordón espermático, vamos a tener lo que son en sí los errores diagnósticos que podíamos generar, y como les dije es una técnica operador dependiente, entonces es muy común que tengamos como tal estas alteraciones. Aquí que tenemos dos, lo que son en sí los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, cuando decimos falsos positivos es cuando el paciente realmente no tenga esta patología y nosotros diagnostiquemos como tal. Cuando tenemos una selección inadecuada de los parámetros, es decir, no comparemos el testículo sano con el que está afectado, no hayamos explorado al paciente con las dos modalidades, no hayamos realizado las maniobras específicas, entonces ahí vamos a tener cierto que es selección inadecuada de los parámetros. Y también lo que son en sí en los testículos criptorquídicos, en donde básicamente como no hay testículo, entonces no va a haber flujo sanguíneo y se va a confundir que es una torsión del apéndice en sí, en vez del apéndice más bien del cordón testicular, ¿ya? Y los falsos negativos en sí son más, es decir, que el paciente realmente sí tenga la patología, pero que nosotros no la hayamos diagnosticado. En primer lugar, tenemos cuando hay algunos casos donde hay torsiones intermitentes, es decir, que en momentos en sí la torsión se va a agravar, en momentos como que se resuelve el cuadro, entonces al momento que si nosotros realizamos la ecografía, al momento en el cuadro está resolvido, obviamente el testículo va a estar, ¿no es cierto?, vascularizado, entonces se podría decir que no hay una torsión testicular porque sí hay flujo sanguíneo, cuando en realidad poco tiempo después va a volverse, ¿no es cierto?, torsionada, entonces vamos a tener este cuadro como tal, que se alterna entre lo que sería entre la parte de la torsión y en donde básicamente remite el cuadro, ¿ya? O cuando hay una torsión incompleta, como les dije, más o menos el grado de torsión puede ir desde lo que sería desde unos 90 a unos 720, pero si tenemos una torsión de unos 120 grados, obviamente va a haber lo que sea flujo sanguíneo, va a estar disminuido, sí, pero todavía vamos a poder ver que el testículo como tal va a estar irrigado, ¿ya? En cambio, cuando las torsiones son bastante graves, vamos a ver que totalmente va a haber ausencia de lo que sea el flujo sanguíneo, ¿ya? Y a veces, lo que sea, como les mencioné, hay, ¿no es cierto?, una ausencia del flujo sanguíneo en la parte del testículo, pero los tejidos adyacentes, incluyendo la túnica vaginal, va a tener una hiperemia. Y en el caso de que confundamos el flujo de lo que sea de la túnica vaginal con lo del testículo, podríamos decir que no hay una torsión cuando en realidad se había. Simplemente vamos a tener una hiperemia de lo que sea de la túnica vaginal, ¿ya? Y cuando hay artefactos de lo que sea del color, que son lo que son problemas como tal de la realización de esto, ¿ya? Hay que tener en cuenta estas consideraciones para evitar lo que son estos errores diagnósticos. En primer lugar, seguir lo que son parámetros optimizados, ¿no es cierto?, como ya les había mencionado casi al inicio de la charla. Obviamente tenemos que cuando haya señal en el ecodoppler, esto no va a excluir lo que sea el diagnóstico, porque podemos tener una torsión intermitente, una torsión completa, eso, entonces no estemos de esto. Y siempre debemos tener en cuenta lo que son las asimetrías en el Doppler core, por lo tanto es muy importante comparar el lado derecho con lo que sea en sí el lado izquierdo, ¿ya? También en cuanto a la sospecha de lo que sería de la torsión intermitente, nos tenemos
tenemos básicamente que puede haber una hipoperfusión, ¿no es cierto?, que puede ser bilateral o una hiperperfusión como tal, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta la ausencia. Aquí lo que quiero decir, si no me voy a entender muy bien, es que tenemos que tener en cuenta que pueden haber lo que son torsiones intermitentes, donde a momentos van a tener una hipoperfusión y a momentos van a tener una hiperperfusión, ¿ya? Continuando, vamos a tener lo que es la segunda, que es la torsión del apéndice testicular. Sí, les había mencionado, ¿cierto?, al inicio, que vamos a tener lo que son varios remanentes del desarrollo embrionario, que los más comunes son la parte del apéndice testicular y el apéndice del epidídimo. Pero de estos dos, en sí, el más común es la torsión de la Hidatidia de Morgani o lo que es el apéndice testicular, que se encuentra en la parte superior y lateral del testículo, ¿ya? Obviamente, como les dije, el más común es el apéndice testicular, llegando a representar hasta un 95% de todas las torsiones de los apéndices, ¿ya? Este apéndice puede tener varias formas, puede ser, ¿no es cierto?, como vemos aquí, lo que pueden ser ovalados, puede tener lo que es un pedículo, o básicamente puede ser de forma redondeada, alargados, pueden estar calcificados, pueden tener estructuras quísticas, pueden ser de diferentes maneras, como tal lo que son así los testículos, ¿ya? ¿Cuáles son la clínica como tal del paciente? La clínica es se puede decir un poco menos grave que en la caso de la torsión del cordón espermático. Vamos a tener lo que es un dolor escrotal, pero esos dolores escrotales en sí es autolimitado, ¿ya? Entonces, en la exploración física vamos a ver aquí, como si bien se ilustra en la imagen, ¿no es cierto?, vamos a tener que en la superficie vamos a observar lo que es el botón azul, que es el signo del botón azul, que básicamente corresponde a lo que sea un nódulo firme, ¿no es cierto?, que es pequeñito y que va a ser palpable en la parte superior del testículo, que corresponde, ¿no es cierto?, justo con el apéndice testicular, ¿ya? Y este evento va a te dar una coloración azulada. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, es cierto, que como les dije, este apéndice luego de la torsión incluso puede llegar a atrofiarse o a calcificarse. Entonces, como tal, no representa una emergencia médica, es un poco más leve lo que sea en sí el cuadro. Pero es importante tener en cuenta los hallazgos radiográficos. Porque, ¿qué tenemos? Básicamente, ¿por qué se va a realizar lo que son estudios, lo que son ecográficos en este paciente? Porque ¿no es cierto?, vamos a necesitar descartar, ¿no es cierto?, en estos pacientes lo que sea la torsión del cordón espermático y lo que sea la orquiepididimitis. Entonces, básicamente, esta es la finalidad como tal, ¿ya? ¿Qué vamos a observar? Aquí tenemos lo que es el testículo, acá vamos a ver una estructura, ¿no es cierto?, que si fijamos va a tener una forma circulada, que tiene un aumento de lo que sería en sí de la ecogenicidad, vemos que está hiperecogénico, y si nos fijamos en la modalidad Doppler, vamos a tener que tiene lo que sería ausencia del flujo dentro de lo que sería en sí de este pequeño nódulo, y va a tener una hiperemia reactiva lo que sea en sí a los lados, ¿ya? Y si nos fijamos, básicamente no hay mayor afección del resto de lo que sea en sí del parénquima testicular, está homogéneo, básicamente entonces, esto es la parte fundamental como tal de aquí, ¿ya? Y como les dije, lo que sería el manejo de como tal este cuadro suele ser autolimitado. A veces sí se trata lo que es la parte de la inflamación, pero en sí no tiene que tener mayor complicaciones en los pacientes. Y en los años posteriores a este problema de lo que se puede observar calcificaciones, que son las calcificaciones de lo que es en sí del apéndice testicular, ¿ya? Entonces, posteriormente vamos a tener lo que sea la epididimitis y lo que sería cuando tenemos la inflamación del epidídimo o cuando ya también afecta lo que sea el testículo, que tenemos la orquiepididimitis, ¿ya? Esta de aquí es en sí la causa más común del escroto agudo en todos los pacientes que tienen cierto de las diferentes edades. No hablamos de niños, de los adolescentes y personas adultas también, ¿ya? ¿A qué corresponde? A una infección, ¿cierto? En sí, que tiene dos vías como tal, ¿cierto? En primer lugar, tenemos lo que sería en sí, que puede estar relacionada con infecciones de transmisión sexual o que sea como tal una vía descendente, lo que son infecciones de la uretra, de la próstata, entonces básicamente va también a afectar a esto, ¿ya? La infección, ¿cómo va a ir avanzando? Tenemos que este es, ¿no es cierto?, sería más bien inversa a lo que sería el flujo de lo que sea de los espermatozoides. Lo más común es que inicia en la cola del epidídimo, puede ser también en el cuerpo del epidídimo y en la cabeza del epidídimo. Y luego va a afectar lo que sea el testículo, que más o menos afecta en una proporción del 20% o 40% de todos los casos de lo que sea del epididimitis, ¿ya? Tenemos en sí, ¿no es cierto?, que al momento cuando hablamos, ¿cierto?, de orquitis focal aislada, o sea, que afección solamente del testículo, tenemos que no es tan común, pero donde sí es común es en los pacientes pediátricos y suele ser secundario a la parotiditis, ¿ya? Es muy importante que excluyamos lo que son complicaciones como lo que sea el infarto o el hidrocele y también que tengamos en cuenta lo que sea la presencia de tumores o lo que son en sí las metástasis como tal, ¿ya? ¿Cuál es en cuanto a la clínica que tenemos? En cuanto a la clínica tenemos lo que sea un dolor, obviamente que va a ser agudo, que el niño va a imaginar que es de una intensidad bastante alta, vamos a tener realmente una sensibilidad, aquí sí vamos a tener lo que sea en sí fiebre y también vamos a tener lo que sea en sí disuria. En cuanto a la semiología, recordemos que antes les había mencionado lo que es el signo de Penn, que es cierto, les dije que vamos a levantar el testículo
testículo y ver si el dolor cede o no cede. En este caso el dolor sí va a ceder. Tenemos un signo de Penn positivo, que es básicamente la diferencia con lo que sería con la torsión testicular. ¿Cuáles son las causas? Como les dije, podemos tener infecciones. En el caso de lo que en sí de las enfermedades de transmisión sexual, puede haber una diseminación retrógrada, como ya les dije, también puede verse la tuberculosis o la parotiditis, en las afecciones de lo que sería en sí del testículo como tal. También pueden verse la sarcoidosis o lo que también es causas como en sí como por la amiodarona. Y ahí también pueden tener lo que son en sí causas postraumáticas. Esta imagen, en sí ilustra muy bien lo que sería en parte de la inflamación de lo que en sí tanto del testículo como lo que sería en sí del epidídimo. ¿Ya? Ahora sí, en cuanto a los hallazgos ecográficos, ¿la finalidad qué es? La finalidad es, en primer lugar, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sea la inflamación, los cambios en la ecogenicidad del parénquima, que vamos a observar, ¿no es cierto?, en las imágenes, y también tenemos que excluir la torsión testicular y la orquiepididimitis, o sea, nosotros vamos a ver si está afectado lo que sea todo el testículo y junto con el epidídimo, solamente lo que es el epidídimo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, está muy bien ilustrado lo que vamos a encontrar en la parte ecográfica. En primer lugar, vamos a tener que hay un engrosamiento, si nos fijamos, de heterogéneo, porque es bastante marcado las cubiertas escrotales, que se ven toda la inflamación que va a tener lo que es el paciente. También vamos a tener lo que sea un hidrocele reactivo, que es una de las complicaciones más frecuentes de lo que sea de la orquiepididimitis, es la formación de hidrocele, es decir, la acumulación de líquido entre la capa parietal y visceral de lo que sea de la túnica vaginal. ¿Ya? También aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que sería que en este caso del epididimitis, vamos a ver lo que sería el epidídimo, está engrosado, y si nos fijamos va a tener lo que sería la ecogenicidad, es bastante heterogénea, tenemos zonas donde tenemos aumento de la ecogenicidad, y ¿no es cierto?, incluso para en zonas hiperecogénicas, como se nota aquí, zonas hipoecogénicas, entonces básicamente inician una alteración. Y aquí también vamos a ver lo que es en testículo, podemos encontrar también lo que son en quistes, etcétera. Y las cubiertas escrotales obviamente van a estar aumentadas, ya no van a tener los 7 milímetros que era el máximo, sino van a tener mayor como tal en sí medida, ¿ya? Y en el caso de que también esté afectado lo que es el testículo, vamos a encontrar esta heterogenicidad que encontramos en el epidídimo, también va a estar presente en el testículo, ¿ya? Si nos fijamos aquí, hay una mayor realce de lo que son en sí de las cubiertas testiculares, entonces también va a ser debido a la inflamación que tenemos, ¿ya? Y aquí también seguimos viendo lo que es el hidrocele que tenemos aquí reactivo y esto, ¿ya? Entonces, en esta imagen de aquí, ¿no es cierto?, es más o menos de lo que sería, hablamos de una parte crónica, ya es un paciente, ¿no es cierto?, en la parte de acá abajo, ya, entonces nos tenemos que aquí, cuando lo que sea la patología, ¿no es cierto?, el epidídimo, o sea, la inflamación es crónica, no se instaura el tratamiento adecuado y todo, vamos a tener que pueden llegar a formarse lo que son calcificaciones que se notan, ¿no es cierto?, en sí como lo que son micronódulos hiperecogénicos que está en la cola del epidídimo, ya, y en sí, este caso era, ¿no es cierto?, de un paciente joven que tenía 21 años, en donde básicamente vamos a tener, ¿no es cierto?, que luego de un tiempo se realizó lo que sería una ecografía y obviamente no se instauró el tratamiento adecuado para el paciente y vamos a encontrar lo que sea esta complicación en donde vamos a tener lo que sea una colección líquida que tiene lo que son ecos heterogéneos en su interior, entonces tenemos aquí también, ¿no es cierto?, en la parte de acá. Ya, entonces esta es básicamente una complicación como tal de la epididimitis y obviamente aquí también es muy importante realizar la modalidad Doppler. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a mostrar la modalidad Doppler? La modalidad Doppler va a mostrar, ¿cierto?, un aumento del flujo sanguíneo en los tejidos debido a que a la inflamación que vamos a tener o en sí a la infección. Entonces aquí nos estamos haciendo un aumento de lo que sea del flujo sanguíneo en lo que es el epidídimo y un aumento del flujo sanguíneo en la cabeza del epidídimo. Como les dije, puede asociarse aquí, ¿no es cierto?, aquí ya está mucho más de lo que dije, 2 a 5 ml que podemos tener, entonces esto ya se asocia con un hidrocele, ¿ya? Aquí entonces más o menos les dice de lo que serían en sí las complicaciones que podemos tener como consecuencia de lo que sería en sí de la orquiepididimitis. En primer lugar tenemos los infartos, se compromete la vasculatura, entonces vamos a tener lo que serían áreas que, ¿no es cierto?, vamos a ver en las imágenes, pero son básicamente hipoecogénicas y que se resalzan más con la ecografía con contraste. Podemos también lo que tenemos el piocele, que es la acumulación de pus, ¿no es cierto?, entre lo que sean las capas de la túnica vaginal y obviamente esto va a ser cuando tengamos una ausencia de tratamiento, ¿no es cierto?, también que es la segunda imagen que les mostré en la diapositiva anterior, esta, ¿cierto?, corresponde, ya, tenemos esta diapositiva de aquí, ¿no es cierto? Esto va a corresponder como tal, ¿no es cierto?, a una infección donde vamos a tener lo que sea acumulación de lo que sea en sí de pus, ¿ya? También vamos a tener, ¿no es cierto?, que puede estar asociado con una ruptura, ¿no es cierto?, en sí del absceso, en donde vamos a tener lo que sea un cuadro clínico, por eso viene el paciente. Pongamos un ejemplo, de un paciente que tiene lo que sea una epididimitis crónica, en donde ya se formó todo esto, lo que sea el piocel y todo, pero este absceso se rompió, entonces básicamente nosotros tenemos que esta va a dar el cuadro clínico agudo por el cual el paciente acude como tal, ¿ya? Y ¿qué es como tal el piocele? Como les dije, era una colección líquida que corresponde con hidrocele y que tiene múltiples loculaciones y también lo que serían sí tabiques, ¿ya? Podemos tener también lo que sería un infarto venoso o lo que sería un absceso, ¿no es cierto?,
cierto?, que este absceso puede ser intratesticular y obviamente va a tener lo que son paredes irregulares, que va a tener lo que sea ecos internos y va a tener lo que sea en sí hiperemia, es decir, un aumento del flujo sanguíneo. Otra complicación que, perdón, me falta mencionar es la gangrena de Fournier, que básicamente se da, como vamos a ver en la diapositiva más adelante, pero son infecciones polimicrobianas. Ya, aquí tenemos lo que son en sí las complicaciones. En la primera imagen vamos a tener lo que sería, ¿no es cierto?, este es el testículo. Vemos, ¿no es cierto?, que hay un gran hidrocele, ¿no es cierto?, en sí que recubre lo que sea el testículo, que es este contenido anecoico, y aquí tenemos al testículo. Si nos fijamos, tiene una ecogenicidad heterogénea. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no es cierto?, aquí en la parte esta de vemos que hay lo que son múltiples de lo que son estructuras como tal hipocogénicas, ¿no es cierto?, que van a corresponder a las zonas de isquemia, de infarto como tal, ¿ya? Acá tenemos lo que son los abscesos escrotales, ¿no es cierto?, que aquí obviamente vamos a tener lo que sería, aquí vemos el testículo, ¿no es cierto?, aquí vemos el epidídimo, donde ya tenemos ciertas alteraciones de la cogenicidad, vemos que están heterogéneos. Vemos aquí lo que son en sí las capas de la túnica albuginal y la túnica vaginal, que está recubriendo aquí, y en sí aquí vamos a ver lo que sería la parte en sí del absceso, ¿no es cierto?, que este de aquí es como tal un absceso que se encuentra en el testículo izquierdo, y aquí si nos fijamos que vamos a tener, tenemos una colección líquida, ¿no es cierto?, que tenemos por aquí, pero esta va a tener lo que son loculaciones, que va a tener, estas loculaciones corresponden, ¿no es cierto?, con ecos, ¿no es cierto?, que vamos a tener adentro, y obviamente la pared es bastante irregular y se nota, ¿no es cierto?, en sí que es gruesa porque hay lo que sería realce de lo que sea de la ecogenicidad, y en general es una estructura heterogénea, ¿ya? Y acá en sí también podemos ver lo que son en sí ya lo que encuentran midiendo lo que es en sí el absceso, que tiene un contenido heterogéneo, en donde tenemos partes líquidas, partes como tal sólidas, que son en sí las loculaciones. Todo esto corresponde a la imagen clásica como tal de un absceso escrotal izquierdo. Aquí tenemos lo que sería una zona de infarto que es mucho más mayor, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es el testículo izquierdo y acá tenemos el testículo derecho. Recordemos, miren que aquí está aplicada la modalidad Doppler. Aquí vemos que el testículo tiene flujo sanguíneo, está todo bien en el izquierdo. Pero en el lado derecho vemos una gran heterogeneidad, ¿no es cierto?, que afecta a la gran parte de lo que es en sí del testículo. Y es esta de hipocogenicidad que encontramos aquí, que corresponde al infarto, que es secundario a una torsión testicular cuando no se resuelve en lo que sería etapas iniciales, y esto corresponde en gran medida a la pérdida como tal del testículo, ¿ya? Y aquí también tenemos lo que son en sí los abscesos, ¿no es cierto?, que vemos que son imágenes heterogéneas, que pueden tener lo que son estructuras quísticas, ¿no es cierto?, y lo que sería gran edema en los tejidos adyacentes, y como tal pueden tener zonas anecoicas y zonas hiperecogénicas o isocogénicas. Y aquí tenemos lo que sería el flujo sanguíneo, que puede estar aumentado dentro de lo que serían sí de lo que son los abscesos, ¿ya? Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que siempre hay que comparar lo que sería en sí la vascularización, como les dije, en los dos lados, ¿ya? Y siempre la comparación tanto de testículo derecho como el izquierdo, o sea, de la ecogenicidad o la vascularización, debe realizarse con los mismos parámetros, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que sería una resonancia magnética de un absceso, pero que este absceso es intraescrotal, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos fijamos, vamos a tener lo que sea una masa, que es, ¿no es cierto?, bastante heterogénea, que, ¿no es cierto?, que tiene bordes irregulares, como que tiene lobulaciones, ¿no es cierto?, que es este es una T2 con un corte axial, ya me olvidé mencionar eso por allá. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que esta va a tener lo que sería como tal estructuras que se ven hiperintensas, y aquí en este corte axial. Y si hacemos un corte sagital, vemos que aquí hay, ¿no es cierto?, un trayecto fistuloso, y este trayecto en sí fistuloso podría, ¿no es cierto?, en sí indicarnos que va a comunicarse con lo que son en sí con los tejidos adyacentes, y podría causar una diseminación como tal del absceso y compromiso de todas estas estructuras blandas que tenemos aquí, y va a afectar aún más lo que sería el cuadro del paciente, ¿ya? Entonces esto. Acá en la siguiente imagen hablamos de lo que es la gangrena de Fournier, que como les dije es una infección polimicrobiana que básicamente afecta lo que es la parte baja del abdomen y también lo que son los genitales. Esta de aquí es una emergencia médica súper rápida, que básicamente el tratamiento consiste en el desbrindamiento. ¿Y por qué se caracteriza? Básicamente porque hay una colección de aire, lo que son así los enfisemas, ¿no es cierto? Que estos enfisemas van a estar en las partes blandas, afectando, perdón, lo que sea tanto la parte de las fascias, de lo que son así de los músculos, etc. En esta imagen que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un enfisema que se extiende en la gran parte de lo que sea en sí de, ¿no es cierto?, de las partes blandas. Vemos que viene desde la fosa isquiorectal izquierda y va, ¿no es cierto?, en parte anterior, ¿no es cierto?, va afectando todos estos contenidos hacia la región escrotal, ¿no es cierto?, y lo que sería la peniana, que es en el mismo lado, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo. Entonces vemos, ¿no es cierto?, este gran enfisema. Pero también, ¿no es cierto?, y aquí esta es una tomografía axial, ¿no es cierto?, de la parte de la pelvis, donde podemos ver lo que es este enfisema. Este es, ¿no es cierto?, como les dije, es una de las pocas indicaciones en donde tenemos que realizar nosotros la TC para la parte en sí de lo que sería de las infecciones como tal. Algo muy importante que tenemos que encontrar en lo que sería en la TC son estos tres hallazgos. En primer lugar tenemos el enfisema, ¿no es cierto?, que viene de toda esta zona de enfisema. También puede haber, ¿no es cierto?, un engrosamiento de las fascias, como, ¿no es cierto?, vemos aquí, va a haber un engrosamiento de las fascias, y va a estar muchas de las veces relacionada con colecciones, ¿no es cierto?, que pueden ser líquidas, o cuando estas colecciones ya son mixtas, que van a tener lo que son partes heterogéneas, van a tener lo que son así también los abscesos, ¿ya?
Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una ecografía, ¿no es cierto?, en donde se encuentra un gran piocele, ¿no es cierto?, tenemos un contenido líquido que tiene lo que, este sí es bastante heterogéneo, ¿no es cierto?, es decir, que tiene lo que son loculaciones, tabiques en su interior y básicamente vamos a tener, ¿no es cierto?, que todos estos ecos están en suspensión dentro del líquido y esta sí es la imagen clásica que vamos a obtener en un piocele, ¿ya? Entonces, continuando con lo que es la parte aguda de los trastornos escrotales, tenemos el traumatismo testicular. ¿Qué es el traumatismo testicular? ¿Qué vamos a tener? Tenemos así, ¿no es cierto?, aquí tenemos cómo se va a manifestar de tres formas. En primer lugar, podemos tener una colección líquida, podemos hacer lo que se llama hematocele, es decir, que una acumulación de lo que sea de sangre entre la capa vaginal y visceral de la túnica vaginal, y también lo que sería también podemos hacer un hidrocele, que es la acumulación de líquido, o un hematoma como tal, ¿ya? Esta imagen es bastante representativa, ¿no es cierto? Es decir, donde podemos tener la afección de lo que es del epidídimo, del testículo, etcétera, ya vamos a estar inflamados y todo esto, ¿ya? O también, esa sería en la parte de la colección, que es una de las formas de manifestarse el traumatismo testicular. También se puede manifestar como una disrupción en donde tenemos la fractura y la rotura. Estas de aquí, aunque son términos, ¿cierto?, que parecieran iguales, tienen significados totalmente diferentes. ¿A qué se refiere a una rotura? La rotura en sí como tal hace referencia a la pérdida o sea, más bien a una solución de continuidad entre lo que se de la túnica vaginal. En el momento que se rompe la túnica vaginal hablamos de una rotura. Y esta rotura puede causar, ¿no es cierto?, lo que sería como tal que el testículo se salga de lo que sea en sí de su túnica vaginal y va a causar lo que sea en sí mayor afección, ¿ya? Va a causar una extracción como tal del testículo de las túnicas. Y la fractura en sí corresponde como tal, ¿no es cierto?, a la pérdida de continuidad entre lo que sea del parénquima testicular, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, nos voy a ilustrar aquí. Entonces, la rotura es, ¿no es cierto?, que hay una pérdida de continuidad de la túnica vaginal. O sea, aquí, que se rompa aquí, tenemos una rotura. Pero una fractura corresponde ya más bien a la solución de continuidad dentro del parénquima testicular. Esta es en sí la fractura. Y la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Puede coexistir tanto lo que es una fractura con una rotura. Y también podemos tener una lesión vascular, que podemos tener, ¿no es cierto?, hematomas, isquemias, hemorrágicas, etcétera, ¿ya? Siempre se debe de realizar un estudio, porque para ver la integridad de la túnica albuginea, es decir, para ver, ¿no es cierto?, si tenemos una rotura o no tenemos, y también para ver si hay un hematocele, y si tenemos el hematocele, ver el tamaño como tal, ¿no es cierto?, así que tiene el hematocele, ¿ya? Y también para ver la parte de la vascularización. Obviamente, como hablamos de un traumatismo, la intervención es muy importante que sea precoz. ¿Por qué? Porque básicamente va a incrementar las posibilidades de que se recupere el testículo y más bien no se pierda como tal, ¿ya? Aquí en las imágenes nosotros vamos a tener, ¿cierto? Aquí este es lo que sería un hidrocele. Vamos a tener que tener en cuenta algo muy importante aquí, perdón, lo que me faltó mencionar, es que si este traumatismo es agudo crónico, porque muchas de las veces puede que la persona tenga un traumatismo que fue leve y por lo tanto en sí la persona no acudió como tal médico, entonces básicamente el dolor fue leve, entonces pasó y toda la cosa. Y puede llegar a lo que sea a casos crónicos, en donde puede desarrollarse, ¿cierto?, un hidrocele, que este hidrocele obviamente puede que se haya desarrollado en la parte inicial, pero lleva a desarrollar lo que son en sí septos. Aquí vamos a ver, este es en el testículo derecho, vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí está el testículo, aquí vemos esta estructura tubular, perdón, ahorita que aprovecho la oportunidad, muchas de las veces podemos tener lo que sería una vena testicular, que puede ser en sí en condiciones normales, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que es el hidrocele, ¿no es cierto? Este hidrocele va a tener lo que son múltiples septos, trabéculas en su interior, que tiene un contenido bastante heterogéneo, ¿ya? Aquí vamos a ver un hematocele. Este en sí básicamente fue una persona que tuvo un traumatismo, entonces realizó lo que sería una ecografía, y aquí en sí se pudo observar lo que sería como tal la acumulación de líquido, pero en sí esto no fue muy notorio como tal, entonces procedió a realizarse la resonancia magnética, donde se ve una gran acumulación de lo que en sí de líquido que estaba rodeando al testículo, y básicamente el testículo se había colapsado, como vemos aquí en esta pequeña estructura, ¿ya? Aquí tenemos lo que es en sí la rotura completa del testículo, es decir, que hubo una rotura de las túnicas albuginea y lo que sea incluso lo que sea una fractura. Entonces las flechas de azules que van a rotar lo que es en sí la rotura, y las flechas blancas la fractura. Entonces vamos a ver que hay una rotura total y básicamente va a tener lo que sea un hidrocele reactivo. Vamos a ver, necesito que aquí el flujo, entonces todas las cosas que son complementarias a esto, ¿ya? Y podemos tener también lo que sea un hematoma, que va a estar dentro, aquí como vemos en la imagen, que este hematoma puede estar dentro de la pared escrotal, si no está dentro, si nos fijamos aquí está el testículo, no tiene mayor alteración como tal. Aquí hay un poco de líquido, si nos fijamos en esta estructura necrótica, pero aquí vamos a tener lo que sería un hematoma, que obviamente puede ser por un traumatismo que afecta mayormente las capas escrotales, ¿ya? Aquí también, ¿no es cierto?, hay lo que sería otra colección, pero esta colección en sí ya es intratesticular. Muy importante que en estos casos de las colecciones intratesticulares, que como se ven aquí, tenemos lo que es el testículo, la ecogenicidad parece normal, no hay mayor acumulación de líquido, pero aquí sí tenemos esta colección. Esto que, si nos fijamos así a simple vista en la ecografía, puede que sea, ¿no es cierto?, una colección de sangre, o también, ¿no es cierto?, en sí puede que semeje a un tumor, porque muchos de los tumores pueden presentarse así, ¿no es cierto?, que vemos que tiene aquí esta inflamación alrededor. Entonces es muy importante aplicar lo que es en sí la modalidad Doppler, ya que si en la modalidad Doppler esta lesión que encontramos aquí
necesito que es heterogénea, que tiene partes que son ecogénicas y partes que son hipocogénicas. Si esta modalidad tiene captación de lo que sea de flujo sanguíneo, puede que no se necesite básicamente un tumor. En cambio aquí, como vemos que no tiene mayor captación, sino más bien los tejidos periféricos, lo que es el mismo testículo, entonces básicamente se corresponde con lo que sería en sí con un hematoma, ¿ya? Y aquí también tenemos un trauma testicular que fue bastante grande, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, un hematocele postraumático. Aquí clarito se puede ver lo que sea la capa visceral y la capa parietal que rodean todo este contenido de sangre que está dentro de la túnica vaginal como tal, ¿ya? Entonces tenemos esto y ahora sí. Entonces aquí más o menos estas son las patologías más comunes en la parte de los síndromes escrotales agudos. Entonces aquí más o menos les puse cómo realizar un diagnóstico diferencial porque como les mencioné la parte semiológica y clínica es bastante importante. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando hablamos de una torsión del apéndice testicular tenemos un dolor brusco, pero ese dolor es en sí moderado, o sea, no causa mayor efecto del paciente, no afecta el estado general, no va a causar náuseas, vómitos, dolor, no hace nada. Y aquí el testículo y el epididimo están normal. Podemos tener lo que sea básicamente el reflejo cremastérico está muy conservado y podemos hacer lo que es el botón azul que les mencioné. Entonces, si no está aquí, si tenemos esta sintomatología, ¿en qué vamos a sospechar? En la torsión del apéndice testicular y vamos a dar un tratamiento conservador. Sin embargo, cuando tenemos ya el signo de PEN negativo que les mencioné, cuando tengamos un dolor que ya es bastante brusco e intenso y el reflejo cremastérico esté abolido y no estemos básicamente, que tenemos lo más probable es una torsión del cordón espermático. Y aquí necesitamos una distorsión testicular que es urgente, que obviamente en mayores casos es quirúrgica o algunas veces se mencionaba la distorsión manual, pero en sí no mencionaba mayor evidencia como tal en casos graves por esta, ¿ya? Y aquí tenemos cuando tenemos un dolor progresivo, ¿no es cierto?, que se instala en horas, que también tiene disuria, que tiene un signo de PEN positivo, con decir que el dolor se debe levantar el testículo y que conserve como tal el reflejo cremastérico, vamos a tener lo que sería la epididimitis. Y aquí vamos a realizar un cultivo de orina y también, ¿no es cierto?, lo que sería un exudado. Y obviamente vamos a iniciar lo que sería la antibiótico terapia, ¿ya? Y aquí en este cuadrito más o menos para que le revisen, en donde pusimos, ¿no es cierto?, aquí lo que son las principales causas de lo que es el escroto agudo y aquí más o menos cómo diferenciar lo que es la intensidad de los síntomas, en qué edad se presenta, cómo es el dolor, cómo es el reflejo cremastérico y aquí no es cierto en sí qué pruebas podemos nosotros en sí pedir. Por ejemplo, vamos a ver más o menos aquí la más común que es la torsión testicular, que obviamente el dolor es progresivo, que me les dije es muy común en neonatos y pacientes jóvenes, va a aumentar, ¿no es cierto?, el dolor aumenta mucho al tocar el testículo, el reflejo cremastérico está ausente y aquí nosotros tenemos que hay una elevación asimétrica de lo que es en sí del testículo, pero este en sí no tenemos un signo de PEN negativo. ¿Qué vamos a pedir aquí? Un ecodoppler y la exploración quirúrgica. Acá en cambio, en cierto, en la torsión testicular vamos a hacer una ecografía y vamos a dar un tratamiento conservador como tal. En la epididimitis, obviamente podría pedir lo que es la ecografía, como les dije, para descartar lo que son en sí complicaciones mayores, pero en sí lo que se pide también es un análisis de orina. Para el traumatismo también lo que es en sí el ecodoppler y lo que es en sí la parte de la cirugía, ¿ya? Entonces, en sí, ahora sí, vamos con lo que sería con la patología escrotal crónica. ¿Qué es esta patología escrotal crónica? En sí, esta patología escrotal crónica, como les dije, es porque es importante tratar. Más que nada, tenemos en cuenta que los testículos, como les dije, son estructuras un poco pequeñas, ¿no es cierto? Y la mayoría, bueno, ahorita preferimos un poco a neoplasias, ¿no? La mayoría de neoplasias que se presentan aquí son asintomáticas, ¿no es cierto? Que no causan como tal mayor sintomatología del paciente. Cuando se descubren, básicamente cuando ya metastasizan otros órganos y estos órganos ya presentan sintomatología, entonces ahí vamos a buscar el foco inicial del tumor y nos damos cuenta que es el testículo. Y esto es muy común, ¿no es cierto?, en pacientes jóvenes. Entonces, por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto, ya que, ¿no es cierto?, como se menciona en la bibliografía, toda patología que tengamos neoplásica es muy importante una cosa. ¿Qué cosa? Describir si la patología es intra o extratesticular. Si es intratesticular, hay gran potencial de que sea maligna. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de lesiones intratesticulares son malignas hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, son extratesticulares, cambia. Casi todas son benignas hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? En cuanto a la clínica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener básicamente que la sintomatología del paciente es bastante persistente. Va a ser lo que sido obviamente dolor, inflamación, masas o cambios de la piel adyacente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que son los síndromes escrotales no agudos o crónicos se van a presentar, ¿no es cierto?, con complicaciones agudas, como por ejemplo puede que tengamos, ¿cierto?, un hematoma que empieza a comprimir, empieza a causar inflamación y todo esto y el dolor y el paciente acude por eso. Entonces el objetivo es que, uno, vamos a determinar la patología, vamos a determinar todas las implicaciones que tiene esta patología. ¿Para qué? Para dar una valoración. ¿Qué utilizamos aquí? La ecografía, tanto en escala con grises como la Doppler. También se puede utilizar la resonancia magnética cuando la ecografía no sea concluyente o en sí lo que sería la tomografía en casos bastante específicos. ¿Ya? Empezamos con lo que son en sí con los tumores escrotales. Nos tenemos básicamente, ¿no es cierto?, los tumores escrotales, como les dije, pueden manifestarse como una causa aguda, ¿no es cierto?, así con lo que sea, pueden incluso que llegue un paciente, ¿no es cierto?, con una epididimitis, entonces básicamente en el momento de la exploración descubramos un tumor o lo que es un traumatismo o en sí que el paciente presente lo que son hematomas, hidroceles que son reactivos al propio tumor como tal. ¿Cuál es la técnica de elección? Es la ecografía. ¿Por qué esta ecografía? Porque en primer lugar es bastante disponible, se encuentra en todos los centros de salud, es bastante accesible para el paciente
y va a permitir estudiar todas las implicaciones anatómicas como tal. Vamos a determinar, ¿no es cierto?, si la lesión es intratesticular y extratesticular, teniendo en cuenta las consideraciones que ya les había mencionado, y vamos a más bien caracterizar la lesión que estamos viendo, ¿es una lesión sólida o es una lesión quística? ¿Ya? La incidencia en sí, vamos a tener, ¿no es cierto?, que según este artículo, era a nivel mundial como tal, es de 0.5 a 2 por cada 100.000 niños y va a representar más o menos del 1 al 2% de todos los tumores sólidos pediátricos, pero también es bastante frecuente en pacientes jóvenes como tal, que van a presentar esto y va a afectar muchas de las veces, está relacionado con problemas de fertilidad, entonces bastante común lo que son así estas neoplasias. Empezamos con ¿qué? Con las lesiones testiculares que son benignas. ¿Cuál tenemos en primer lugar? El quiste testicular. Este sí es un hallazgo bastante casual, que como se va a ver en la ecografía, tenemos una estructura quística que es anecoica, y aquí podemos obviamente medir, decir cuánto por cuánto es, y vamos a ver, ¿no es cierto?, si puede ser un único o en sí también puede ser en sí múltiple, y podemos ver tal vez si está asociado con complicaciones como lo que sea como hidrocele, ¿no es cierto?, en sí lo que son tabiques, etcétera. Esto vamos a ir viendo, ¿ya? La ecogenicidad generalmente del parénquima está normal y básicamente no requieren como tal tratamiento, ¿ya? Luego vamos con los quintes de la túnica albuginea, que recordemos que, como les dije, la túnica albuginea era esta túnica como tal que iba a recubrir en la mayor parte del testículo. ¿Ya? ¿Cómo se va a observar? Encontramos una estructura quística, ¿no es cierto?, anecoica, que se encuentra en lo que sería en esta parte de interrumpiendo lo que sería en sí el borde del testículo, entonces es muy característico. También puede ser único múltiple. Cuando es único generalmente es periférico, ¿no es cierto?, es pequeño y es anecoico. Ya obviamente va a deformar lo que les dije, el contorno testicular. También vamos a atender, ¿no es cierto?, lo que sería la dilatación de la red de testis. ¿Qué es en sí esta dilatación de la red de testis? Esto generalmente, ¿no es cierto?, afecta a personas mayores, más o menos unos 40 o mayores en sí de 50 años, y puede ser unilateral o bilateral, pero lo más común es en sí que sean bilaterales, ¿ya? Esta dilatación de la red de testis, recordemos que la red de testis iba a conectarse con el epidídimo a través de los conductos deferentes. Entonces, generalmente cuando hay una dilatación es porque tenemos una afección del epidídimo. Al momento que esta afección, que puede ser obstructiva, ¿no es cierto?, en sí del epidídimo, vamos a tener, ¿no es cierto?, que hay un reflujo de lo que sea del contenido espermático, que va, ¿no es cierto?, a dar como lugar que va, pasa de lo que es el epidídimo, va a tener un reflujo hacia lo que son los conductos deferentes y lo que sea por último hacia la red de testis, y va a causar como tal esta dilatación, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a ver en esta imagen ecográfica, vamos a ver lo que son, vemos el testículo, y aquí en la parte de medicina vamos a ver, ¿no es cierto?, en sí lo que sería, es un corte longitudinal, en donde vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sería esta parte de colecciones, ¿no es cierto?, en sí lo que sean anecoicas, túbulos, ¿no es cierto?, y aquí, si fijamos, tenemos aquí el testículo derecho y el testículo izquierdo, con que sea un corte transversal. Vamos a observar también lo que es en sí la dilatación en la parte del mediastino testicular, que corresponde con estructuras tubulares, que aquí si nos fijamos son serpiginosas y son básicamente que están dilatadas, ¿ya? Y obviamente va a ser la red de testis, ¿ya? Luego tenemos lo que es el quiste epidermoide. ¿Qué es este quiste epidermoide? Es muy importante porque, hablando de las neoplasias benignas y sólidas, es la más frecuente en todos los pacientes. Es muy importante, ¿no es cierto?, porque si nos fijamos, tiene un patrón característico. Ya aquí tenemos lo que es el testículo, ¿no es cierto?, que está normal, y vamos a ver, ¿no es cierto?, esta área, que si nos fijamos en su estructura es como se llama, ¿no es cierto?, el patrón en capas de cebolla, que, ¿no es cierto?, en sí se debe a que hay anillos concéntricos que están intercalados entre lo que son en sí, aquí se ve mejor, ¿no es cierto?, anillos concéntricos que dan la vuelta del orto de selección y que están intercalados entre lo que son los hiperecogénicos y las zonas anecogénicas. Entonces va a dar el patrón característico de lo que son en sí de capas de cebolla, ¿ya? ¿Cómo vamos a tener? Obviamente en la parte clínica es una masa, sí se palpa como una masa, pero en sí esta no es dolorosa. Entonces básicamente generalmente se paciente en lo que son pacientes bastante jóvenes, ¿ya? Y es la más común de todas. Vamos ahorita con lo que son con los restos suprarrenales. Nosotros tenemos que esto obviamente corresponde, ¿no es cierto?, como tal, lo más común es porque por una hiperplasia suprarrenal congénita, que a qué se debe es por un déficit de la 21 hidroxilasa, ¿ya? En el momento que hay este déficit vamos a tener, ¿no es cierto?, que van a ver lo que son células córtico suprarrenales, que estas células van a ser sensibles a grandes cantidades de la CTH y van a dar lugar a la secreción de lo que son de hormonas. Pueden manifestarse con un síndrome de Cushing o con un síndrome córtico suprarrenal, ¿ya? Y en sí, algo muy importante es cómo vamos a ver en la ecografía. Aquí tenemos la ecografía, tenemos el testículo derecho y también vamos a tener lo que es el testículo izquierdo. En el testículo en sí izquierdo, que vamos a ver, ¿no es cierto?, que aquí está en este eje longitudinal tenemos una masa que es hipocogénica, de bordes irregulares, que compromete la mayor parte del eje longitudinal del testículo, y ¿no es cierto?, que se puede ver que tiene aquí como unos pequeños que no son tan notorios, pero son ecos como tal heterogéneos que tiene dentro de la masa, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en el testículo derecho de igual manera vemos, ¿cierto?, que
hay lo que sería como tal una masa hipoecogénica que, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, en sí va a tener lo que son septos hiperecogénicos y, ¿no es cierto?, que algo muy importante decir es que generalmente lo que son estas grandes masas se forman a partir de confluencias de masas multifocales que van a ir extendiéndose y van a dar lugar a esto, ¿ya? Aquí generalmente se da lo que sería la modalidad Doppler, vemos que tiene una gran captación de lo que en sí, más bien antes de captación, perdón, tiene una gran presencia de flujo sanguíneo y básicamente aquí se asocian con lo que es acumulación de líquido y aquí también tenemos, ¿ya? Entonces estos van a corresponder a qué? A lo que son en sí restos suprarrenales en el testículo y estos de aquí van a desaparecer luego de la administración de corticosteroides, ¿ya? Ahora vamos con lo que sea con el varicocele intratesticular. Este varicocele intratesticular es un hallazgo más que nada casual, ¿ya? Pero puede estar o no puede estar relacionado con lo que sea con el varicocele extratesticular, pero ya vamos a ver más adelante que es el más común, es el varicocele extratesticular, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a observar en la ecografía? En la ecografía básicamente vamos a observar nosotros lo siguiente. Vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que son dentro de lo que sea del parénquima testicular, vamos a ver lo que son múltiples de estructuras, ¿no es cierto?, que estas estructuras van a ser tubulares, ¿no es cierto?, que están dilatadas y, ¿no es cierto?, que afectan a la mayor parte del parénquima tubular. Y en un corte longitudinal vemos que tenemos estructuras tubulares dilatadas, pero que son serpiginosas y en sí son múltiples. Y al momento que aplicamos la modalidad Doppler, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que eso es más bien constituyen lo que son vasos sanguíneos y esto en sí va a confirmar lo que es el diagnóstico de varicocele intratesticular. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos con lo que son las lesiones testiculares malignas, que como les dije es muy importante que nosotros sospechemos en la mayoría de los pacientes, ¿no es cierto?, que son jóvenes, porque es una neoplasia bastante común y, ¿no es cierto?, que a veces no tiene manifestaciones, pero nosotros tenemos, ¿no es cierto?, así que sospecharlas, ¿ya? Algo muy importante que ver es que podemos utilizar lo que es la ecografía o la resonancia magnética para estudiarlo, pero ni la ecografía ni la resonancia magnética van a dar una diferenciación como tal del subtipo de la lesión, es decir, de qué tipo de células hablamos en la lesión, lo vamos a tener mediante un método de imagen como tal. Y aquí es muy importante la aplicación del ecodoppler. ¿Por qué? Porque básicamente el ecodoppler nos va a ayudar a ver la vascularización. Hay ¿no es cierto?, algo muy importante que recalcar es que el grado de vascularización no depende de la malignidad del tumor, sino más bien del tamaño del tumor. Y vamos a ver una gran vascularización a partir de tumores de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, iniciamos dentro de las lesiones tumorales malignas, empezamos con quién? Con el tumor de células germinales. Aquí tenemos lo que sea básicamente este de aquí. Recordemos son, lo que son los tumores testiculares, más bien recordemos, se van a dividir en dos grupos. Son así las de las células germinales y los tumores estromales. Y en este momento vamos a ver lo que son los tumores de células germinales. ¿Ya? Estos tumores de células germinales representan la mayoría de los casos. Como dice aquí, está plasmado el 95% de los casos, entonces son los más comunes. Aquí tenemos dos, el seminoma y los tumores germinales no seminomatosos. ¿Ya? Dentro del seminoma tenemos que es el más frecuente de todos y se presenta más o menos en pacientes de entre los 30 y los 50 años. ¿No es cierto? Algo importante es que es un tumor, ¿no es cierto?, que como se ve en la imagen. En la imagen básicamente se ve como una estructura redondeada que está bien delimitada, que puede ser hipoecogénica o es isoecogénica y, ¿no es cierto?, algo importante es que van a afectar, ¿no es cierto?, a gran parte de lo que es el testículo, pero son sensibles tanto a la radioterapia como a la quimioterapia, de manera que no son como tal agresivos, ¿ya? Y estos tumores de aquí son bastante comunes, ¿no es cierto?, en testículos no descendidos, es decir, en la criptorquidia, por lo tanto podemos encontrar lo que son seminomas abdominales o incluso lo que son en sí los casos pélvicos, ¿ya? Luego, ahora tenemos en sí lo que son los tumores germinales no seminomatosos, que son, como vemos aquí en la imagen, ¿no es cierto?, solamente comparar el uno con el otro, son bastante más heterogéneos. Pueden tener lo que son en sí partes quísticas, ¿no es cierto?, pueden tener calcificaciones, áreas ecogénicas, áreas hipogénicas, que no llegan como tal a ser áreas anecoicas y básicamente van a estar, todo esto va a estar intercaladas. Básicamente es un tumor bastante heterogéneo, ¿ya? Va a ser causado ¿por qué? Por lo que son así teratomas, los coriocarcinomas o incluso lo que son así carcinomas del saco vitelino. Algo muy importante que decir es que estos de aquí son mucho más agresivos comparados con los seminomas, pero en sí vamos a tener que es menos frecuente que el seminoma. Y también muchas de las veces estos tumores suelen remitir de forma espontánea y van a aparecer como estructuras hipoecogénicas, ¿no es cierto?, tiempo después de que ya se haya observado como tal el tumor. Entonces esto se llama el tumor quemado, que son básicamente estructuras hipoecogénicas que las podemos en sí encontrar, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, es una ecografía de un seminoma que es intraabdominal en la parte baja, en donde básicamente vamos a tener este tumor, este testículo criptorquídico, en donde vamos a tener, ¿cierto?, que aquí posiblemente sea el testículo y aquí tengamos lo que es el seminoma, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aquí tenemos una tomografía en donde igualmente es de un seminoma, ¿no es cierto?, fue en un paciente, ¿no es cierto?, donde se le pudo ver que es un seminoma, se vio una masa más bien, ¿cierto?, aquí, ¿no es cierto?, se hace una tomografía y, ¿no es cierto?, en lo que sería axial, en donde se puede ver, ¿no es cierto?, una masa que está a nivel abdominal, en lo que sería, ¿no es cierto?, ay, perdón, se fue.
A ver, tenemos una masa, ¿no es cierto?, que está a nivel abdominal, ¿no es cierto?, y vamos a tener lo que son aquí las medidas y todo, y en el momento que se le hizo el estudio, se le realizó una punción, aspiración por aguja fina y se vio que es un seminoma, ¿ya? Y obviamente era un paciente que tenía criptorquidia, ¿ya? Entonces aquí vamos con lo que sea con el seminoma bilateral. Muchas de las veces, como les dije, puede ser unilateral o también puede ser bilateral. Este es un estudio, ¿no es cierto?, en donde vamos a ver lo que sería en una resonancia magnética en T1, y obviamente esta es una imagen que es luego del contraste. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sería aquí, que hay en primer lugar un aumento del tamaño de lo que sea en sí del testículo, y básicamente están heterogéneos, el uno más pequeño y el otro en sí más grande. Y luego del contraste vemos que son estructuras heterogéneas, que hay zonas, ¿no es cierto?, de hipercaptación, como se notan aquí, y hay zonas, ¿no es cierto?, en sí que son más hipointensas. Son hiperintensas, y estas zonas en sí son más hipointensas, ya que están distribuidas a lo largo de todo lo que sería en sí el testículo derecho. Ya que en el testículo izquierdo también vemos, cierto, que hay áreas que tienen captación y hay áreas, cierto, sí, que son más hipointensas, que básicamente reciben menos captación como tal de lo que en sí del contraste. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere? Cuando básicamente son heterogéneos los tumores, los seminomas, mencionaba que es mucho más agresivos, porque quiere decir que hay zonas que, como vemos aquí por la hipercaptación, están bien vascularizadas, y hay otras zonas, cierto, en donde va a estar asociación con tejido fibroso y por eso van a estar hipointensas. ¿Ya? Eso. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que sea el mapa DC, que básicamente es una modalidad de difusión en donde vamos a ver lo que sería como tal, que es en los dos lados, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo que sea esta estructura, ¿no es cierto?, hipointensa, y aquí es en sí la mayor parte del tumor, y estas vamos a tener un realce heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay zonas hiperintensas, hay zonas hipointensas, entonces básicamente está en contraste heterogéneo, ¿ya? Y esto, ¿a qué responde? Va a responder a que hay una difusión restringida en estas áreas de hipoecogenicidad, ¿ya? Es decir, básicamente que el flujo como tal, ¿no es cierto?, en sí del agua va a estar disminuido, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en sí lo que sea una ecografía que es de un teratoma quístico, ¿no es cierto? Si nos fijamos, como tal, es una estructura quística que tiene contenido anecoico, pero que tiene bordes irregulares, y en estos bordes irregulares tiene lo que serían septos, o lo que sean sí contenidos ecos como tal, bastante heterogéneos, ¿ya? Y aquí en sí, continuamente vamos a este mismo paciente que vemos aquí, ¿no es cierto?, perdónenme, que vamos a ver que se le aplicó la modalidad Doppler, y vemos que tiene lo que sea en sí captación de lo que sería más bien flujo sanguíneo en los tejidos periféricos, ¿ya? Y a este mismo paciente se le realizó lo que sería una resonancia magnética, en donde vamos a ver lo que sea, obviamente, es este mismo teratoma quístico. Aquí tenemos lo que sea un corte coronal, y acá tenemos un corte transversal, en donde vemos, ¿no es cierto?, en sí que en el testículo derecho vamos a tener lo que sería una masa quística, y aquí tiene es heterogénea. ¿Por qué? Porque aquí la mayor parte es un contenido quístico, ¿ya? Y aquí tiene lo que sea un contenido heterogéneo que corresponde, ¿no es cierto?, ya con más bien es una zona isointensa, ¿ya? Y aquí igualmente, aquí vemos, aquí se ve mejor lo que es el contenido del quiste. Vemos aquí, ¿no es cierto?, toda esta zona de aquí es el quiste. Aquí vemos las estructuras como tal que están hipointensas, que corresponden como tal al área líquida, y aquí si nos fijamos de bordes irregulares, mal delimitado, y que está incluyéndose en el quiste, tenemos lo que es en sí el contenido, lo que sería como tal un poco más isointenso, que ya corresponde a partes sólidas. Entonces, aunque un teratoma quístico, pero en sí es mayormente quístico, pero en sí también tiene contenido sólido, por lo tanto es un teratoma mixto, ¿ya? Eso, y ahora sí vamos ya con los tumores estromales, que representan muy poco. Recordemos que los de células germinales representan más o menos el 95% de los casos, y estos de aquí van, ¿no es cierto?, a representar el 5% de los casos, son mucho más cortos, y básicamente aquí nosotros tenemos que los más comunes son los de Leydig, de células de Leydig, y también los que son las células de Sertoli, pero de aquí obviamente las manifestaciones clínicas dependen de qué, de lo que serían sí de la producción hormonal que conllevan estos tumores. Podemos tener lo que es ginecomastia, la virilización, o incluso la pubertad precoz. ¿Cómo se ven, no es cierto?, en lo que sería en la ecografía? Tenemos aquí, ¿no es cierto?, lo que son, vemos zonas hipoecogénicas, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener como tal que son bien delimitadas, generalmente son pequeñas, y acá también vamos a tener, ¿cierto?, que básicamente cuando son pequeñas no tienen como tal mayor compromiso, pero a veces pueden volverse un poco más grandes, y cuando son más grandes ya no son hipoecogénicas como aquí, sino más bien ya se vienen heterogéneas. Hay zonas donde son más hipoecogénicas, donde son isoecogénicas, y zonas donde ya tienen mayor ecogenicidad, llegando a la hiperecogenicidad. Y obviamente mientras más grandes sean, van a ser más agresivos, y no es cierto, vemos que como son más agresivos tienen una estructura un poco más heterogénea, ¿ya? Eso, y luego tenemos básicamente lo que son en sí los tumores de las células de Leydig, que si nos fijamos aquí encontramos, ¿cierto?, un artículo en donde tenemos, ¿cierto?, en sí tres formas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la T1 post contraste, y aquí vemos, ¿cierto?, una T2, ¿no es cierto?, en vista sagital, y aquí tenemos una RM con difusión, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la zona T2, ¿no es cierto?, obviamente vamos a tener lo que sea una lesión que es redondeada, ¿no es cierto?, que compromete, ¿cierto?, gran parte del testículo, que es pequeña, que es hipointensa, ¿no es cierto?, y básicamente al momento que aplicamos contraste en T1 vemos que tiene
una hipercaptación de lo que sea en sí del contraste. Y obviamente si nos fijamos aquí, el testículo está más agrandado, ¿no es cierto?, en comparación con lo que sea con el del lado derecho. Entonces aquí nos está básicamente que hay como tal esto. Si nos fijamos aquí en la secuencia T1, vemos como tal que el contraste, la captación del contraste es homogénea. Entonces esto quiere decir que el tumor como tal, si bien es hipervascular, pero más bien no tiene áreas de necrosis ni tampoco en sí disquemia dentro del propio tumor, ¿ya? Y aquí en sí, si nos fijamos como tal, recordemos que en la secuencia en T2 más bien va a brillar lo que son en sí los líquidos, y aquí vemos que está hipointenso. Entonces esto qué quiere decir, básicamente que quizás el contenido sea más bien celular o fibroso como tal de lo que sea del tumor, ¿ya? Y aquí el RM con difusión que tenemos, recordemos que este es básicamente esta modalidad de ver lo que sea en sí la difusión de lo que sea en sí del agua, es el movimiento del agua, y al momento que tenemos lo patológico en sí, donde debemos centrar nuestra atención, en este caso son las áreas que están aquí rojas o anaranjadas, básicamente, ¿por qué? Porque aquí quiere decir que hay una disminución de la difusión. Entonces esto quiere decir que como tal hay menor movimiento de lo que se decide del agua. Entonces esto se corresponde muy con lo que son con los tumores hipercelulares, como es el caso de los tumores de las células de Leydig. Y este de aquí se corresponde mucho con lo que les dije aquí, con esta hipointensidad que encontramos en la secuencia T2. Son tumores hipercelulares como tal, ¿ya? Eso, y ahora vamos a hablar de lo que son de las metástasis testiculares, que son bastante comunes en pacientes pero adultos. Hablamos, ¿no es cierto?, más de 50 años o más común, más de los 60 años. ¿Ya? ¿De qué nomás va, ¿no es cierto?, a tener lo que son las metástasis? O sea, puede ser de cualquier órgano, ¿no es cierto? Pero las más comunes, hablamos de los linfomas, específicamente el linfoma no Hodgkin y también de lo que son en sí de las leucemias. Y lo más común de las metástasis es que sean bilaterales, que afecten tanto al lado derecho como al lado izquierdo y que sean como tal, como vamos a ver en la ecografía. En la ecografía sí se ven como infiltraciones múltiples, o sea que son bastante heterogéneas, como si nos fijamos aquí, van a tener, ¿cierto?, son zonas que son hipoecogénicas, zonas que son isocogénicas, zonas que van a ser, ¿no es cierto?, en sí hiperecogénicas, y esto de aquí va a ir infiltrando lo que si nos fijamos el testículo, ¿ya? Entonces básicamente va a ir infiltrando todo esto. Y al momento que le aplicamos la modalidad Doppler, vemos que tiene lo que es en sí gran flujo sanguíneo, ¿ya? Ahora sí vamos con lo que son con las lesiones extratesticulares. Dentro de las lesiones extratesticulares tenemos el quiste del epidídimo, que básicamente es un hallazgo bastante casual. Lo más común de lo que sea de la cabeza, el cuerpo y la cola es que se presenta en la cabeza, ¿ya? Puede ser único o básicamente pueden ser múltiples, o pueden estar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, o a veces pueden ser simples, como nos fijamos aquí, ¿no es cierto?, que solamente tenemos lo que sea una estructura quística, que es anecoica y se encuentra en la cabeza del epidídimo. No tiene como tal compromiso lo que es del testículo, tampoco hay hidrocelular asociado, ni inflamación, ni nada, puede ser normal. Pero a veces dentro de lo que sea de este quiste puede haber lo que son múltiples tabiques. Entonces aquí hablamos de que es múltiple tabicado o lo que sea en sí loculado, ¿ya? Y es, como les dije, es un hallazgo bastante casual y que está presente más o menos en el 30% de los hombres, ¿ya? Vamos con el espermatocele, que corresponde a que es un quiste, ¿no es cierto?, que si nos fijamos a simple vista en la ecografía no se puede diferenciar de lo que sea en sí del quiste del epidídimo, pero este de aquí va a tener lo que sería como contenido, va a tener lo que son en sí contenido espermático que no es en sí viable. Entonces, pero no vamos a poder como tal diferenciarlo, porque al igual que el quiste del epidídimo puede ser simple, o sea que no tenga ningún contenido, o a veces también puede tener lo que son ecos internos o tabiques, ya, pero en sí no podemos diferenciarlo como tal solamente con la ecografía. Es bastante común en pacientes luego de la vasectomía o de lo que son inflamaciones o infecciones del epidídimo, ya. Entonces aquí tenemos dentro de las lesiones testiculares, continuando, tenemos el granuloma espermático, que hace referencia a una reacción granulomatosa, que como recordemos en la parte de la histología es como tal una reacción inflamatoria que corresponde a que, como el nombre le dice, granuloma espermático es una reacción inflamatoria en respuesta a lo que sería al escape, por así decirlo, que es de contenido espermático hacia fuera del testículo. Si nos fijamos aquí en esta imagen tenemos una lesión extratesticular, ¿no es cierto?, que es bastante heterogénea y, ¿no es cierto?, podemos ver que tiene zonas lo que son anecoicas, hipocogénicas, otras zonas que son más ecogénicas y todo. Ya esta es una ecografía en sí axial, en donde vamos a ver esta masa que en cierto es extratesticular y va a estar hipoecogénica, y con el flujo Doppler que si nosotros podemos ver es mínimo, más bien está en los tejidos adyacentes, ¿ya? Y esto es bastante común luego de que de traumatismos, tanto lo que es de la parte del testículo, del epidídimo, que comprometan como tal a las cubiertas testiculares, y también, ¿cierto?, luego de epididimitis y luego de la vasectomía, ¿ya? También tenemos la epididimitis crónica, que esto ya habíamos visto antes, ¿no es cierto?, que puede ser una complicación, o más bien cuando no se instaura el tratamiento adecuado para la epididimitis en las fases agudas, puede llevar a la cronicidad. Y aquí, ¿qué tenemos? Básicamente nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que lo más común es que sean secundarias a la tuberculosis, aunque también pueden ser en los casos no tratados. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta imagen? Si nos fijamos, vamos a encontrar lo que sería una calcificación que se encuentra en la cola del epidídimo, ¿no es cierto? Obviamente va a tener lo que sea, si nos fijamos todas estas áreas de aquí del epidídimo, va a tener, ¿cierto?, una ecogenicidad heterogénea. Ahí están, ¿cierto?, que son más hipoecogénicas, otras donde tiene mayor realce, y aquí está la calcificación como tal. Y esto en el tejido adyacente vamos a encontrar que corresponde a la inflamación o lo que sería la posible, incluso en algunos
casos puede formarse lo que son abscesos como consecuencia, ¿no es cierto?, de que no se trató bien lo que sea en sí la epididimitis. Y estos abscesos obviamente van a tener lo que son zonas líquidas que pueden tener tabiques o básicamente corresponde con lo que sea en sí con la inflamación, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que sería el tumor adenomatoide, que básicamente no es tan común, ¿ya? Pero si hablamos en dónde se ubica, más que nada es en la cola de lo que sea en sí del epidídimo. Y a veces, ¿no es cierto?, va a ser unilateral, la mayoría de las veces, pero también puede ser, ¿no es cierto?, en sí bilateral. Más que nada es una lesión benigna, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener, obviamente, como decimos, tumores extratesticulares. Dentro de los tumores extratesticulares es el más frecuente, pero en sí no es tan frecuente como se puede decir los tumores intratesticulares, ¿ya? Aquí, ¿cómo se vamos a ver? Aquí vamos a decir, todo esto es en sí la masa, ¿no es cierto? Es una masa que básicamente, si nos fijamos, aquí en el Doppler tiene poca vascularización, pero si nos fijamos, sí tiene un aumento de la ecogénica, es decir, ecogénica. La medida, más o menos, aquí según nos dice, es unos 4 centímetros de diámetro. Y la ubicación es en la cola del epidídimo y es en el lado derecho, ¿ya? También tenemos lo que son en sí los tumores malignos. ¿Qué son estos tumores malignos? En sí los tumores malignos de lo que sea del epidídimo hablando son bastante infrecuentes. Aquí los más comunes de estos de aquí son el leiomioma y también el liposarcoma, que vemos aquí. Este de aquí corresponde a lo que sea así con un liposarcoma. Si nos fijamos, un leiomiosarcoma es este de aquí, ¿ya? Aquí nos mencionaba que tenemos una lesión que es nodular, que si nos fijamos es hipoecogénica respecto al tejido adyacente. Que se nota clarito, esto como tal es bastante heterogéneo lo que es la parte de aquí, con lo que hay un cambio como tal de la ecogenicidad, ¿ya? Las medidas más o menos es de unos 6.2 por 5.3 centímetros y se encuentra en la parte posterior del escroto y básicamente como esto va a desplazar lo que sería al testículo. Si nos fijamos, este tumor, como les digo, es un leiomioma que va a estar en la parte del escroto y va a desplazar al testículo, ¿ya? Y si nos fijamos es básicamente hipoecogénico respecto al testículo, ¿ya? Listo. Entonces, aquí en el tumor adenomatoide también hay una imagen de una resonancia magnética, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener lo que sea esta masa tumoral, que este es el testículo normal y este es básicamente el tumor adenomatoide que se encuentra. Si nos fijamos, básicamente parecen como estar separados los dos, ¿ya? Posteriormente vamos a tener que hay algunas lesiones que van a simular una tumoración, que tenemos que son las infecciones, ¿no? Como nos fijamos aquí, tenemos un testículo que básicamente parece normal, con ecogenicidad normal, y acá vemos que es algo bastante heterogéneo, que tiene calcificaciones, que va a tener áreas lo que son hipoecogénicas, áreas hiperecogénicas, entonces es bastante heterogéneo y muchas de las veces puede corresponder con una orquitis, entonces básicamente tenemos que descartar que sea una infección y más bien que se trata de esto de acá. Ya más bien, ve aquí como dice, es un tumor que está asociado con una epididimitis, ¿ya? Ya eso. Entonces tenemos aquí también que puede haber zonas de infarto que pueden estar o no pueden estar asociadas con lo que son así con tumores, pero este de aquí en este caso no está asociado, es más bien un tumor, un infarto debido a falta de vascularización, que se nota aquí con pequeñas áreas hipoecogénicas, ¿ya? Y aquí también tenemos lo que son en sí los hematomas. Los hematomas en sí, ¿no es cierto?, podemos tener que están dentro de lo que sería en este caso de las cubiertas escrotales o lo que sea dentro del testículo, etcétera. Y aquí vemos que tienen un aspecto bastante heterogéneo que parecen simular lo que sea un tumor, pero tenemos, ¿no es cierto?, así que hacer el diagnóstico diferencial con lo que son así con los hematomas. Y por último, los abscesos, que falta decir, ¿no es cierto?, que son bastante heterogéneos y que muchas de las veces pueden ser consecuencias de un tumor y por lo tanto pueden simular lo que sea un tumor, ¿ya? Ahora vamos con el caso de lo que son así los testículos no palpables. Iniciamos con la criptorquidia. ¿Qué es criptorquidia? Básicamente cuando los testículos no se encuentran en su zona normal. Si nos recordemos ahorita muy bien, ¿no es cierto?, que los testículos se desarrollan dentro de lo que es de la cavidad abdominal, que aquí está la posición normal. Y desde ahí siguen un trayecto que aquí se ilustra bastante bien con esta imagen, ¿no es cierto?, que bajan, ¿no es cierto?, siguiendo el cordón espermático y llegan hacia lo que sería hacia la bolsa escrotal para ubicarse ahí. Pero muchas de las veces durante este transcurso los testículos pueden no descender y quedarse en algún parte del trayecto. Lo más común es que se queden aquí, ¿no es cierto?, en lo que sea en el área inguinal o también, ¿cierto?, pueden quedarse en el área abdominal. Mientras se queden más arriba, tienen mayor probabilidad de generar lo que sea un seminoma, que recordemos que era bastante común en los testículos criptorquídicos, ¿ya? Listo, entonces nosotros tenemos que es un fallo que puede ser parcial, es decir, que se queden ahí en alguna zona del trayecto, o puede ser total, que no haya descendido en ningún lado, ¿ya? De lo que sería en sí tanto del testículo, ¿no es cierto?, hasta el saco escrotal. Esto de aquí es muy importante, aprovecho esta imagen para explicar, ¿no es cierto?, que al momento que lo que sería que el testículo descienda desde la cavidad abdominal hacia el escroto, obviamente vamos a tener aquí lo que sería que la túnica vaginal es un remanente del peritoneo, ¿no es cierto?, que va a recubrir aquí al testículo y va bajando. Al momento que baja y ya llega lo que es al escroto, el testículo, se va a obliterar, entonces por eso
eso es que no hay comunicación con lo que sería con la parte en sí del abdomen y lo que sería la túnica vaginal, ¿ya? Esto es muy importante mencionar para lo que vamos a ver más adelante, que es el hidrocele, ¿ya? Dentro de las complicaciones que podemos tener de la criptorquidia, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente lo que sea que puede tener lo que sea una malignización, potencialmente lo que es el seminoma, puede causar infertilidad, a veces pueden estar torsionados y básicamente pueden a veces relacionarse con hernias intestinales. ¿Qué modalidades vamos a utilizar? Dependiendo de la localización. Si se encuentra aquí a nivel, ¿no es cierto?, en sí del anillo inguinal, podemos utilizar lo que es una ecografía, donde vamos a observar lo que sería un testículo que está más pequeño, debido, ¿no es cierto?, a que no tiene el espacio para crecer, o también, ¿no es cierto?, utiliza la TC o la RM en el caso de que sea abdominal, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, en sí lo que sería en primer lugar, tenemos una TC. Esta TC es simple, si nos fijamos no tiene contraste, y vamos a ver lo que sería esta lesión o esta masa, ¿no es cierto?, que es hiperdensa, obviamente, ¿no es cierto?, parece más o menos como homogénea y, ¿no es cierto?, va a tener, es homogénea en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Pero acá si nos fijamos tiene una zona que es hipodensa, entonces básicamente puede decir que en general es heterogénea. Se encuentra en el mesogastrio y básicamente también en la fosa ilíaca, ¿no es cierto?, en sí derecha, y va hacia la parte de adelante, que corresponde, ¿no es cierto?, en sí con lo que sea con la criptorquidia. Y aquí tenemos una ecografía, ¿no es cierto? Vemos un testículo que si nos fijamos, aquí mide 15 por 10 por 5 milímetros, es bastante pequeño, mucho más pequeño de lo que normalmente mide, y aquí básicamente también tiene disminución de la ecogenicidad y se encuentra dentro de lo que es en sí del canal inguinal derecho, ¿ya? Eso, y también aquí tenemos dentro los testículos no palpables, tenemos que la ectopia testicular, en donde básicamente el testículo se va a formar en una zona que normalmente no corresponde a él y va a estar en un lugar anormal. Podemos tener la agenesia testicular, que no es tan común, que básicamente muchas de las veces puede estar relacionada con agenesia también de otros órganos y, ¿no es cierto?, también de lo que sea en sí de los vasos sanguíneos, de lo que corresponde básicamente al testículo, obviamente no van a ver porque no tenemos en sí testículo. Y aquí la atrofia testicular, que es la más común de todas estas de aquí, que vamos a ver obviamente una disminución bastante notable de lo que sea el tamaño del testículo comparado con el otro. Entonces aquí este testículo está normal, pero el de acá está mucho más pequeño. La atrofia, ¿cómo se define? Cuando hay una disminución en el eje longitudinal de menos de 3 centímetros y en el eje transverso de menos de 2 centímetros. Ahí hablamos y aquí de forma esquemática vemos, ¿cierto?, lo que sea la gran disminución del testículo izquierdo respecto al testículo derecho. Listo, eso, y aquí en sí también tenemos lo que se llama una resonancia magnética, obviamente que está aquí a nivel de, enfocando más bien lo que se llama la bolsa escrotal, y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, que este testículo, que dicen, ¿cierto?, sí, el derecho, va a tener lo que son en sí características en sí normales, mientras que el izquierdo va a estar, el derecho va a tener características normales, y mientras que el izquierdo va a estar, ¿no es cierto?, en sí más atrófico, y obviamente tiene menor señal, o sea, básicamente es hipointenso, ¿ya? Aquí tenemos lo que sería el varicocele. ¿Qué es el varicocele? Esta es, ¿no es cierto?, una patología, si vemos dentro de las no agudas, es la más común, representada, ¿no es cierto?, más del 40% de pacientes que tienen problemas de fertilidad. Entonces es bastante común. ¿Y a qué responde? Es una dilatación y una tortuosidad de lo que serían en sí de las venas, ¿de qué? Del plexo pampiforme y lo que sería en sí en el cordón espermático o dentro del epidídimo. O sea, todo este plexo venoso va a venir como que a dilatarse y va a causar lo que sería en sí el varicocele. Aquí, como les mencioné, tiene problemas para pacientes con problemas de fertilidad, aumenta mucho más y básicamente tiene dos causas, la causa idiopática y también la causa secundaria. Recordemos, ¿no es cierto?, en sí que les mencioné que el drenaje de las venas, ¿no es cierto?, que era muy importante en esta parte. Recordemos, el lado derecho drenaba en la vena cava inferior y el lado izquierdo en la vena renal izquierda, ¿ya? Entonces, la idiopática es cuando hay una incompetencia valvular, o sea, de las válvulas de las venas no están funcionando bien, entonces va a haber, ¿no es cierto?, un flujo retrógrado que se irá acumulando en llegar al plexo pampiforme y se van a dilatar y todo. Y cuando es secundario, que es la mayoría de los casos, que se deben, ¿no es cierto?, a cuando hay masas abdominales. Estas masas abdominales van a comprimir, van a causar un aumento de la presión abdominal y van, ¿no es cierto?, en sí a obstruir el flujo venoso, ¿no es cierto?, hacia lo que sería ya la parte de las venas cavas. Entonces va a ir a haber también un flujo retrógrado de la sangre y este flujo retrógrado como tal de la sangre va a causar lo que es este varicocele, que como les dije puede estar o no puede estar asociado con varicocele intratesticular. ¿Cómo se va a ver? En la ecografía vamos a ver, ¿no es cierto?, simple como tal vamos a ver lo que son múltiples formaciones que si nos fijamos son como tubulares, que son anecoicas y que se nota que son básicamente que están dilatadas. Y si aplicamos la modalidad Doppler vamos a ver, ¿no es cierto?, que estas de aquí corresponden a vasos sanguíneos que van a estar, ¿no es cierto?, bastante dilatados. Pueden asociarse con lo que sería aumento de lo que sea en sí de líquido, es decir, con un hidrocele aquí, ¿ya? Y aquí obviamente vamos a ver que se va a rellenar como tal estas venas varicosas. Y algo muy importante, creo que sí, esta imagen que les puse es más o menos para explicar la importancia de lo que sería en sí de la maniobra de Valsalva. La imagen en sí no es muy buena, pero más o menos les puse por esto de aquí que es la importancia. Vemos aquí en un ecodoppler en reposo, sí obviamente hay una dilatación, ¿no es cierto?, en sí de lo que son de los vasos y vemos que hay lo que sea el flujo sanguíneo y todo, obviamente ya podemos diagnosticar lo que es el varicocele, pero al momento de que realizamos
realizamos la maniobra de Valsalva, vemos que lo que sería la acumulación sanguínea es mucho mayor, hacia la dilatación de lo que serían en sí de estos vasos del plexo pampiforme es mucho mayor. Entonces aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente se va a aumentar lo que sería la presión intraabdominal y vamos a tener, ¿no es cierto?, que va a haber lo que sea mayor flujo retrogrado de la sangre. Y en algunos pacientes incluso es necesario que el paciente se ponga de pie para poder en sí, ¿no es cierto?, realizar esto. Y aquí, ¿no es cierto?, les anexé lo que sea un video en donde podemos ver lo que sea otros casos de varicocele. ¿Ya? Entonces vamos a tener también lo que son las calcificaciones. Que en las calcificaciones tenemos dos grupos, las macrocalcificaciones y las microcalcificaciones, que se dicen microlitiasis testicular o macrolitiasis testicular. Empezamos con la primera, que es la microlitiasis testicular, que hace referencia a cuando hay 5 o más calcificaciones pequeñas, ¿no es cierto?, que van a estar dentro de lo que es en sí del testículo, y estas de aquí van a ser, que son depósitos de calcio dentro de los túbulos seminíferos, que pueden a veces estar relacionados con otros problemas, como lo que sea un quiste, o también, ¿no es cierto?, en sí lo que sea a veces con neoplasias, etcétera. ¿Ya? Tenemos en sí tenemos en sí que lo mínimo es que sean 5 calcificaciones, y de estas vamos a tener lo que son en sí 3 grados. Tenemos lo que sea grado 1 cuando tenemos entre 5 a 10 calcificaciones, grado 2 cuando tenemos de 10 a 20 calcificaciones y grado 3 cuando tenemos más de 20 calcificaciones. Aunque la mayoría de estudios, ¿no es cierto?, mencionan que no hay como tal una relación con las neoplasias, muchos médicos sugieren como tal realizar un seguimiento de las microcalcificaciones porque pueden estar relacionadas con lo que son con problemas neoplásicos. Pero lo que sí mencionaba el libro, ¿no es cierto?, es que hay una mayor relación con lo que son con criptorquidia, también con el síndrome de Klinefelter, con lo que sea con la microlitiasis alveolar y pulmonar, y también, ¿no es cierto?, en pacientes con SIDA, ¿ya? Sin embargo, aquí en un artículo, ¿no es cierto?, que aquí les dejo la referencia, saqué lo que sería este protocolo más bien de manejo, ¿no es cierto?, de los pacientes que tienen microcalcificaciones testiculares. Cuando el paciente no tiene factores de riesgo, hablamos de una criptorquidia, o sea, no tiene pacientes en riesgo familiar de neoplasias, cuando el paciente no tiene infertilidad, no tiene neoplasias germinales, etcétera, puede ser un estadio 1 y 2 o un estadio 3. Básicamente no vamos a realizar lo que son estudios de seguimiento, simplemente vamos a indicar al paciente lo que son las técnicas de autopalpación por si acaso no es cierto, aparezca alguna masa, ¿ya? Sin embargo, si el paciente ya tiene factores de riesgo, todos esos de aquí que ya les mencioné, si tiene un estadio 1, básicamente se recomienda realizar una ecografía al año, pero si ya tiene, ¿no es cierto?, un estadio 2 o un estadio 3, si ya tiene más de 10 calcificaciones, tenemos que realizar una biopsia testicular para ver como tal que no exista mayor alteración, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo crucial son los factores de riesgo. Entonces, vamos a tener lo que son así las macrocalcificaciones, que aquí se van a dividir, ¿no es cierto?, en grandes grupos, lo que son las extratesticulares y las intratesticulares. Las intratesticulares, obviamente, ¿no es cierto?, corresponden a las que están dentro del testículo, y las más comunes es que sean que las calcificaciones de las células de Sertoli y de las células germinales, que vamos a ver, ¿no es cierto?, en sí como un foco hiperecogénico que se encuentre en sí dentro del testículo. En cambio, las extratesticulares pueden ser bien en el epidídimo o lo que se dice la escrotolitiasis, ya que básicamente vamos a tener lo que son así, las extratesticulares, tenemos la del epidídimo o las que se encuentran, ¿no es cierto?, en el escroto. Las que se encuentran en el epidídimo podemos tener varias causas. En primer lugar, puede ser lo que es en la tuberculosis, ¿no es cierto?, que como una complicación va a calcificarse, puede ser también un traumatismo. O, ¿no es cierto?, si tenemos como tal, ¿se acuerdan de lo que sería en sí del apéndice epididimario, que se torsiona, puede llegar a calcificar si encontramos con una calcificación. Incluso, ¿no es cierto?, en sí lo que sería esta parte de las epididimitis crónicas pueden conllevar a una calcificación. En cambio, la escrotolitiasis, o lo que son los escrotolitos, ¿no es cierto?, estos básicamente van a ser calcificaciones que se encuentran en el escroto y no tienen mayor relevancia clínica, ¿ya? ¿Cómo vamos a observarlas? Aquí vamos a observarlas, ¿no es cierto?, en sí lo que son grandes calcificaciones que se encuentran, ¿no es cierto?, a nivel del epidídimo o lo que sería en sí del escroto, ¿ya? Aquí también algo que me olvidé mencionar en las intratesticulares es que puede ser que los apéndices testiculares también se calcifiquen, entonces básicamente va a aparecer como si fuera una calcificación testicular. Listo, entonces aquí tenemos lo que son en sí las hernias escrotales. Que las hernias escrotales, ¿cuál es la indicación más bien de la ecografía para las hernias escrotales? Es ver el flujo sanguíneo que se encuentran en las asas intestinales. Porque, ¿qué es una hernia? Básicamente una hernia es cuando las bolsas escrotales van a alojar lo que es el contenido de intestinal, que puede ser intestino delgado, intestino grueso, incluso el mesenterio, ¿ya? Entonces la ecografía, vamos a ver lo que sea en la ecografía, que se ve. Puede ver lo que sea la presencia, ¿no es cierto?, en sí de lo que sea del testículo con las asas intestinales, y en la modalidad Doppler vamos a ver, ¿no es cierto?, que estas asas intestinales tienen o no tienen perfusión, es decir, para ver si están entrando en isquemia o aún, ¿no es cierto?, en sí tienen perfusión. Todo esto obviamente se va a relacionar con complicaciones como por ejemplo lo que sería el hidrocele, que es la acumulación en sí de líquido, ¿ya?
Aquí vamos a tener lo que sería una hernia inguinoescrotal, ¿no es cierto? Donde nos fijamos que aquí tenemos lo que son en sí las asas intestinales, obviamente que van a comprimir lo que sería levemente el testículo, si nos fijamos por aquí, ¿ya? Y van a causar obviamente reacciones de inflamación, lo que sería también el hidrocele. Por último, tenemos lo que es el hidrocele. Dentro del hidrocele tenemos que tener en cuenta que, como les dije, es una acumulación de qué, de líquido entre las capas de la túnica vaginal, entre la capa visceral y también la capa parietal. Esta acumulación puede ser de dos partes, puede ser una idiopática o en sí también puede ser secundaria. Idiopática hablamos, ¿no es cierto?, que como ya les mencioné, ¿no es cierto?, algo muy importante es el origen como tal del proceso vaginal, que va del peritoneo. Cuando no hay una obliteración de lo que sería en sí de este proceso, ¿no es cierto?, vaginal, vamos a tener que va a haber una comunicación entre el peritoneo y la túnica vaginal. Entonces vamos a tener que ahí va a haber una acumulación de líquido y tenemos lo que sea un hidrocele idiopático como tal, o lo que sea más bien congénito, ¿ya? Y la causa secundaria es cuando va a ser secundaria alguna patología, como una torsión, como una infección, un traumatismo o una neoplasia, o lo que es una hernia, como acabamos de ver, que se asocian bastante con lo que son con las neoplasias. En la imagen, ¿cómo vamos a ver? Aquí tenemos lo que es el testículo y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sea una área anecoica que corresponde a la acumulación de líquido dentro de lo que sería en sí de las capas de la túnica, de la capa visceral y la capa parietal. Ya esto obviamente va a comprimir lo que sería el testículo y muchas de las veces puede afectar lo que sea la circulación sanguínea. Aquí también tenemos otro donde va a comprimir el testículo por la acumulación de líquido. En el caso de que lo que está acumulado aquí sea pus, hablamos de un piocele, y cuando es sangre es un hematocele, ¿ya? Eso, y también vamos a tener aquí lo que es el congénito, ¿no es cierto?, que hablamos, ¿no es cierto?, en lo que son en bebés. Entonces vamos a observar lo que sea contra el testículo y aquí lo que es la comunicación, aquí, perdón, lo que es el hidrocele. Y en esta imagen de aquí sí podemos ver en sí lo que sería falta de lo que sea el cierre del proceso en sí vaginal, en donde por eso va a justificar lo que sea la acumulación de líquido dentro de lo que sería en sí de las capas de la túnica vaginal. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.